Muy buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Hoy edición de gala porque tenemos la condena del fiscal general del Estado. También tenemos el escrito de la Fiscalía Anticorrupción contra Ábalos y Coldo. En fin, un día estupendo. Pero vamos a alterar un poco el ritmo del programa porque quiero que vean una entrevista con un economista de tronillo. Luis Garicano. Luis Garicano es catedrático de Economía y Estrategia en la London Economic School y le han hecho una estupenda entrevista, este equipo, Alba Sánchez, en la Fundación Areces. Muy buenas noches, don Luis. Muchísimas gracias por concedernos este tiempo al Toro Televisión, por estar aquí con nosotros un ratito. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme. Tenemos muchísimas dudas y muchísimas preguntas para usted. No sé si está preparado para la que se viene. Para de todo. Estados Unidos y China han monopolizado por completo los beneficios económicos, no solamente de la Unión Europea en estos momentos, sino parece que a nivel global. ¿Cómo podemos sobrevivir a nivel Unión Europea a todo esto? Pues de momento nos enfrentamos mal, efectivamente, tanto en todos los temas de software que tenemos a Microsoft o a Google, todos los temas de Internet, como los temas ahora de inteligencia artificial, los chips, todos estos nuevos sectores tecnológicos desde el año 1980 que empezaron los ordenadores personales, Europa no está. Ahora está China, está Estados Unidos, nosotros no estamos. Yo creo que gran parte del problema que tenemos es que hemos sobreregulado todo este segmento. Tenemos, por ejemplo, la ley, el Reglamento de Protección de Datos, que hace que haya centenares de reguladores en cada comunidad autónoma, en cada país, que una empresa pequeñita, una startup tenga que estar pensando cómo son las de Cataluña y cómo son las de Bavaria y cómo son las de Castilla y León y todas son diferentes. Eso es una pesadilla. Pasa lo mismo con inteligencia artificial. Ahora mismo estamos poniendo leyes en marcha a nivel europeo, a nivel nacional, a niveles regionales, Andalucía, Castilla-La Mancha tiene nuevas leyes, están planteando nuevas leyes. Todo eso lo que hace es dificultar que los emprendedores puedan hacer que sus proyectos crezcan. Hablamos de sobreregulación y en concreto en este caso sobre el informe Draghi. ¿Podríamos decir que es un papel que se queda como un papel mojado con respecto al entorno en el que nos encontramos ahora? Yo creo que el informe Draghi me identificó muy bien los problemas. Quizás estoy menos de acuerdo en la idea de un fondo de inversión muy grande, pero en términos de los problemas lo identificó muy bien. Hizo que todo el mundo se fijara en ellos. Creo que ahora, por lo menos en Bruselas, hay una percepción del problema, pero a veces uno sabe que tiene que dejar de fumar y entiende el problema, pero no deja. O uno sabe que tiene que adelgazar, pero no adelgaza. Europa está en ese punto. Sabemos que tenemos que adelgazar todo nuestro sistema regulatorio, pero no lo hemos hecho. Parecía que tenía su momento el informe de Draghi, parecía que podía pasar. Vino Trump, vinieron los problemas con la guerra comercial con Trump y un poco Europa se olvidó de todo aquello. Creo que ahora mismo no es puro papel mojado, pero se acerca. ¿Cómo puede Europa mejorar precisamente en este contexto? ¿Habría que dar, no sé, por ejemplo, marcha atrás en las medidas medioambientales que se han tomado, en esas industrias verdes que se aplican? No, hay sobreregulación por todas partes. Draghi lo ha identificado muy bien. Yo creo que en tanto temas verdes como temas digitales nos hemos pasado. Había esta idea del efecto Bruselas, nosotros ponemos las reglas y todo el mundo hará lo mismo. Y aquí lo que ha sucedido es que hemos puesto las reglas, les hemos hecho la paz con nuestras empresas y nadie más lo hace. Bueno, somos el 6% de las emisiones globales. Europa, el que nosotros sigamos, digamos, muy avanzados en todo el tema climático cuando Estados Unidos no está haciendo nada, pues puede ser un problema. Y quizás hay algunas cosas que sí que hay cosas que hay que continuar haciendo porque son necesarias para nuestras economías, pero yo creo que sí que hay cosas que hay que desandar. Quizás la prohibición del motor de explosión para la venta de coches de combustión interna, de gasolina o de diésel, para hacernos la idea, en 2035 va a resultar precipitada para nuestra industria y creo que eso habrá que repensarlo, por ejemplo. Precisamente ese plan de endeudamiento alemán va a funcionar en principio en la mayoría de sistemas de la Unión Europea, pero ¿preocupa esa deuda realmente a Europa? Bueno, en principio el que gaste Alemania más es bueno para los demás, que exportamos a Alemania, que tenemos relación con ellos. Eso nos viene bien. Pueden subir un poquito los tipos de interés porque ellos necesitan emitir más deuda, como bien sugieres, y eso puede llevar a que haya un poquito de presión ahí. Pero yo creo que en general el que Alemania invierta en defensa es bueno. Tenemos una industria de defensa bastante avanzada, tenemos
Está muy fragmentada, tenemos las cosillas que tenemos, Navantia, Santa Bárbara, todo es tirando a pequeño, pero bueno, tenemos tecnología y nos viene bien ese incremento de gasto en defensa europeo, puede ser positivo para España. Otra cosa es que, bueno, pues que España tenga la capacidad ahora fiscal para también emprender ese incremento de gasto en defensa que en teoría tenemos que hacerlo también. Se nos ha pedido de todas las formas posibles que se aumentase la inversión en defensa. No sabemos realmente si eso nos va a repercutir positiva o negativamente. ¿Podríamos darle un giro para que, por ejemplo, nos pudiese favorecer de manera industrial? Creo que España tiene una industria de defensa que, aunque está muy fragmentada, es importante para España. Tenemos capacidades en carros de combate, tenemos capacidades en fragatas, tenemos capacidades en submarinos. Hay cosas que España sabe hacer y yo creo que el que haya un aumento de la inversión por parte de Alemania va a ser bueno para nosotros, aunque venga financiado con deuda por su parte. Además, en el momento en que la industria automovilística, la industria de componentes está sufriendo, con lo cual el que haya demanda en otro sector industrial va a ser bueno para España. Tenemos que gestionarlo bien y tenemos que gestionar también la parte nuestra de gasto. España se ha comprometido a hacer un gasto en defensa que, bueno, nos lo van a exigir, somos el farolillo de cola de la OTAN. Nunca uno quiere ser el último de la fila, porque al final el que recibe el castigo, el palo, es el último para animar a los demás, como dicen los franceses. Entonces, España tiene que también incrementar ese gasto en defensa. Y precisamente atendiendo a todo ese contexto europeo, ya que nos vamos a traer la economía y el sistema económico y las preocupaciones a España, ¿cuál es el reto al que se enfrenta nuestro país? ¿A qué nos debemos atener en los próximos años y cómo debemos de abordar ese reto? Yo creo que hay dos retos muy importantes. El crecimiento económico se compone de dos cosas, se compone de demografía y productividad, no hay más. En España la demografía es muy problemática, es la única razón por la que el país aguanta es porque estamos incorporando números muy, muy elevados de migrantes, 500.000 al año, y eso no es una solución a largo plazo. Quiero decir, España, con la demografía que tiene, con la fertilidad que tiene un problema grave. Somos unos países con la fertilidad más baja del mundo, los 5 países con la fertilidad más baja del mundo, y unos 5 países con la esperanza de vida más alta. Eso pone mucha presión sobre nuestro sistema de pensiones. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es la productividad. España está creciendo simplemente, cuando el presidente del gobierno habla de crecimiento económico, estamos creciendo porque tenemos más gente produciendo, pero no porque cada uno produzca más. No hay ningún incremento de productividad. Estamos poniendo a todos los inmigrantes que están llegando a trabajar en puestos de trabajo que pagan salarios muy bajos, con lo cual los ingresos por cabeza de los españoles no están aumentando, la prosperidad no está aumentando. De hecho, en muchos casos está disminuyendo porque tenemos más demanda de casas y no estamos construyendo casas. Lo que tendría que hacer España es construir vivienda, mucha vivienda. Hemos construido 800.000 viviendas al año durante la burbuja. Ahora, cuando están entrando 500.000 personas nuevas al año, no estamos construyendo más que 100.000. O sea, es obvio que va a haber escasez de vivienda. Sea uno de izquierda o de derecha, debería comprender que si entra mucha gente y no se construyen viviendas, va a haber escasez de vivienda. Me parece una cosa un poco surrealista que haya tanta polémica sobre la vivienda. Si uno es de izquierda, debería defender vivienda social, me parece bien, pero que la construyan. Y si es de derecha, debería defender que se construya muchísima más vivienda en abierto, que haya mucho más suelo. Ninguna de las dos cosas están sucediendo y creo que eso es absolutamente fundamental. Hablamos del fomento de las políticas públicas, de la inversión quizás en innovación, en algunas actividades que son poco productivas. Pero también es verdad que los medios de comunicación no paran de lanzar los titulares esta última semana de que la clase media ya no se diferencia de la clase baja e incluso de la clase alta. ¿Cómo podemos proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos? ¿Qué debemos de hacer ante esta situación? Creo que la precarización de la clase media y las expectativas de los jóvenes es un problema gravísimo para España. Creo que no han subido los salarios en términos reales desde hace prácticamente. O sea, los ingresos de las personas en edad de trabajar no han subido desde el año 2008. Mientras, bueno, el PIB ha subido, pero se ha ido prácticamente todo a pensiones. Y además la vivienda se ha encarecido. Entonces, los jóvenes en este momento tienen una situación terrorífica, mucho peor. La tienen mal en muchos países, pero en España la tienen peor. Yo creo que hay dos problemas muy graves que tienen que ver con la vivienda. Tenemos que construir muchísima más vivienda, como
5 o 6 veces más para poder incorporar a todos los jóvenes que ahora se están teniendo que quedar con sus padres y a todas las personas que están viniendo de fuera. Y tenemos absolutamente que liberar toda esa energía que está ahora constreñida por todo este exceso de reglas. Nos hace falta, por hacer la analogía con Argentina, nos hace falta una motosierra. Nos hace falta realmente eliminar mucho exceso de regulación. Y yo diría que el otro elemento del coste de la vida para los jóvenes, de que suben los salarios, es que las cotizaciones sociales han subido mucho y han subido mucho los impuestos durante todo el tiempo del COVID. El impuesto sobre la renta en términos reales ha ido subiendo porque los tipos no han subido, pero la inflación ha hecho que haya ese deslizamiento y yo creo que eso es un problema muy grave. El Estado ha ido creciendo para dar más subsidios a mucha más gente que no nos podemos permitir. Pues muchísimas gracias, don Luis, por habernos concedido este tiempo y por habernos arrojado luz a todas estas preguntas que tenemos los jóvenes y que hay en general sobre la economía europea y sobre todo sobre la economía española en el contexto en el que nos encontramos, que no es fácil. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues después de la entrevista entramos en materia, que hoy tenemos muchísima materia porque ya les contaba antes, la condena del fiscal Álvaro García Ortiz, el escrito de la Fiscalía Anticorrupción contra Ábalos y Koldo, en fin, mil cosas. Lo primero, presentarles a nuestros invitados hoy. Don Javier Borrego, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Javier Borrego fue magistrado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, fue abogado del Estado jefe en el Tribunal de Cuentas, juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y actualmente ejerce la abogacía en el despacho Durán y Durán Abogados. Bueno, hoy viene usted aquí a sentar doctrina. Bueno, más o menos, ¿no? La doctrina útil, sobre todo, que es la que nos interesa a todos. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Mario Garcés, ya saben que es un hombre difícil de presentar porque ha sido político, ha sido portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, pero tiene pues el double face de ser un intelectual. Escribe novelas, escribe libros muy interesantes casi siempre, por ejemplo, el de Los españoles en la Ruta 66, que me parece un libro delicioso, formidable, y de vez en cuando pues hace algún cameo en el cine y bueno, tiene criterio político de sobras, ¿no? Pues muchísimas gracias. Bueno, don Julián Salcedo, muy buenas noches. Buenas noches. Don Julián es doctor en Ciencias Económicas, es abogado especialista en asuntos inmobiliarios, secretario del Club Liberal Español y hoy viene aquí al combate, ¿no? Aquí vengo a debatir con estos personajes tan influyentes jurídicamente hablando. Bueno, influyente jurista de relumbrón, don Manuel Pino, que también nos acompaña aquí y que además de todo eso, pues es vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y gracias por esta visita de hoy, tan necesaria, diría yo. Dicen en el gobierno unos que, oiga, que aquí no nos chupamos el dedo, otros dicen que me voy a morder la lengua, otros que estamos en shock. Claro, es que se han acostumbrado a que las sentencias las libra un tal Pedro Sánchez, un gran jurisconsulto. Las libra Pedro Sánchez, él dice que eres inocente y entonces, claro, cuando un tribunal de 7 magistrados del Supremo 5-2, dice, no, este hombre lo que es culpable de toda ley y hay que inhabilitarle 2 años, en fin, tal. Bueno, casos que están en shock. Ya reaccionarán, porque el mal avanza siempre. El bien a veces sí y a veces no, pero el mal tiene una habilidad que es que enseguida se busca las tretas, se busca los vericuetos y acaba siendo un problema, como lo fue, hasta ahora lo está siendo porque aún está en el cargo, el fiscal general del Estado. Vamos a ver lo que sabemos del fallo, que no de la sentencia, que aún no la conocemos. El Supremo condena al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. La verdad se ha impuesto, pero no como esperaba Sánchez. La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Es culpable. Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores. ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Nadie tiene que pedir perdón. Además de 2 años sin poder ejercer, el Supremo le impone una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales. El Gobierno discrepa de lo que dice el fallo de la sentencia. No comparten esta condena al fiscal general del Estado. El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos.
El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. El ministro de la Presidencia anuncia además que buscarán en los próximos días un sustituto o sustituta. Les anuncio que en los próximos días pondremos en marcha el mecanismo legal para nombrar a un nuevo o a una nueva fiscal general del Estado. Será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función. La oposición habla de bochorno institucional. Alberto Núñez Feijóo le exige a Sánchez que pida perdón. Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo. Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo. Santiago Abascal asegura que después del fiscal general irá Sánchez. Álvaro Ortiz, el primer fiscal general condenado de la historia de España. También Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel. Rinconcito para hablar de la salud, más se perdió en Cuba con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí, defendiendo a Protege tu Vida. Hoy, mensaje muy especial para los que tienen diabetes tipo 2. Efectivamente, la diabetes, además quería aclarar algo que nos preguntan muchos espectadores, ¿no? Porque dice, a ver, yo no he comido nada que tenga ningún derivado de glucosa, ¿no? No he comido ni pasta, ni he comido un pastel, ni nada. ¿Cómo puede ser que me suba el azúcar, ¿no? ¿Cómo puede ser que el azúcar me suba? Bueno, hay que saber que nuestro cuerpo tiene un almacén donde tenemos la glucosa, ¿no? Que es el glucógeno, que se genera a través de las grasas también, ¿no? Entonces, cuando nuestro cuerpo necesita, automáticamente lo echa, lo expulsa para que lo tengamos. Imagínate en un momento de tensión, ¿no? Donde tenemos que automáticamente, rápidamente sale glucosa para que actúe. Pero también a veces con estrés, con depresión, con momentos a que nuestro estado de ánimo también afecta al nivel del azúcar. Y otras cosas que también afectan son ciertos medicamentos, ¿no? Entonces los corticoides, por ejemplo, sube el azúcar. Entonces no solamente es la comida, sino es un poco todo lo que tenemos. Por eso es tan importante que aquellas personas que se quieran medir la glucosa nos la midamos varias veces y conozcamos nuestro cuerpo, ¿no? Diabéticos tipo 2, que has dicho, Xavier, que ya se tienen que medir y pinchar, que es el rollo, pincharse en los dedos, en las yemas de los dedos, que duele, que al final es engorroso, molesto, que además como mucho te haces una vez al día, ¿no? Bueno, pues con este glucómetro, que es simplemente meter así el dedito, un dedal, claro, grande. Ya está, aplicación del móvil, botoncito, miramos, tengo 121, vale, estoy más o menos bien. Tengo 160, estoy alto. Tengo 80, estoy muy bajo. Quiero decir, hay que estar mirando para efectivamente saber qué decisiones hay que tomar. Y con este aparato hacer una gráfica diaria de cuándo tienes el pico, cuándo no, cómo te afecta el hacer deporte o el moverte, lo ves reflejado y entonces es efectivamente una pedagogía muy interesante. Claro, es que la aplicación ya va preparada para eso. Te dice siempre, ¿has comido en las 2 últimas horas? Para ellos saberlo, has hecho deporte, ¿no? Entonces tú vas poniendo el horario, entonces eso se hace una gráfica que ya cuando alguien quiere estudiarla bien, pues es el médico, ¿no? Entonces el médico te ve esa gráfica y te la estudia. Que queda registrado. Queda registrado todo. Y yo también animo, ya no solamente a aquellos que os estáis pinchando y decís, hombre, es muy cómodo no pincharme, ¿no? Sino a aquellas personas que no sabéis cómo tenéis la glucosa, ¿no? Porque cuando las cifras nos dicen que hay 1.700.000 personas que son diabéticos y no lo saben y que a lo mejor se van a dar cuenta después de mucho tiempo cuando le afecta la vista o el riñón, pues vamos a saberlo antes. Así que este glucómetro, tenerlo en casa, es esencial. Que, por cierto, es el único fiable. El único fiable, Xavier. Ojo, porque en el momento que tú empiezas a investigar en Internet un poco tal, te empiezan a caer un montón de historias, claro, como Internet es inteligente en ese aspecto, y te llegan cosas que no son Los ciertas. algoritmos te van... Algoritmos, entonces te empiezan a ver, y son pulsosímetros, y a veces timos. Así que hay que hacer mucha investigación, se ha hecho mucha investigación, Hospital Virgen del Rocío Sevilla, doctor Antonio Pupo, biotecnología por medio, muchos años para conseguir 6.000 pacientes que han estado para calibrarlo bien. Para que eso esté bien calibrado y además una garantía que sois vosotros, que si alguien no está contento con el producto, pues no tiene ningún problema. Lo puede volver. Nosotros es verdad que también vamos, os lo explicamos, os lo enseñamos, vemos efectivamente que ya esté todo bien, para que, oye, a partir de ese momento, tranquilamente en casa, no olvidamos el azúcar. ¿Ventajas para nuestros telespectadores? Bueno, pues una de las grandes ventajas es que os vamos a hacer un buen descuento.
Yo os invito a que llaméis ahora. Yo sé que en este programa Se Pierde Cuba, que estamos ahora por la noche y un poquito tarde, pero no importa, podemos marcar, porque queda la llamada registrada y nosotros ya el lunes os llamamos y os explicamos bien todo. Así que llamarnos, luego además os regalamos el libro Historia de nuestros médicos. Así que os invito a que ese 900-730-101 llaméis ahora, quede registrado y así, digamos, controlemos la glucosa para que no tengamos más problemas. Pues muchas gracias, don Adolfo Albizu. Gracias a ti, Protege Xavier. tu vida. Nos vamos a publicidad. A veces los que navegamos en la oscuridad por enfilación definimos cómo impactan las cosas en el gobierno por la velocidad en la que ellos deciden la sustitución del cargo, en este caso del fiscal general del Estado. No sé si me equivoco, pero creo que el martes vamos a tener una nueva persona al frente de esa fiscalía. Bueno, don Javier Borrego, todo en general, el fallo, ¿qué le ha parecido? Las reacciones, ¿qué le han parecido? El fallo se produce el jueves, el 20 de noviembre, cuando se celebra el 50, que celebra una muerte, a mí no me gusta, toco madera, yo soy andaluz, pero hace 50 años que murió Franco y aquello empezó la recuperación de la democracia para España. Este jueves, antes de ayer, se inició la recuperación del Estado de Derecho en España con este fallo anunciado por una providencia del Tribunal Supremo. Es decir, que se terminó el septenio marrón de Sánchez y que empieza a abrirse el camino para recuperar el Estado de Derecho con división de poderes, etc. El fallo me parece impecable. Hay algunos que se quejan de que si es leve, ligero, que las multas no son muy cuantiosas. A mí me parece un fallo perfecto, porque estaban esperando a lo mejor algún fallo de prisión y demás, y tenían la escopeta cargada en otro tribunal, en Domenico Scarlatti, para poder inmediatamente arreglar aquello, etc. El fallo me parece, y tengo curiosidad por leerlo, porque el ponente es como los 7 magistrados de la sala excedente. También han dicho, no, pero es que hay 2 votos disidentes, pero ignorantes. Benditos 2 votos disidentes. Vamos a ver, en el Talmud se dice que donde hay unanimidad hay injusticia. ¿Por qué? Porque los judíos, que son bastante inteligentes, yo por lo menos por muchas razones soy admirador y amigo de ellos, dicen que cuando hay una cuestión importante y un colectivo tiene que decidir entre blanco y negro, si hay unanimidad en decir blanco, como saben cómo funciona la humanidad, puede ser que algunos piensen, oye, no han estudiado suficientemente el asunto o alguien ha llamado y ha ordenado que se diga blanco. Entonces, la autoridad que preside le dice, tú y tú vais a apoyar el blanco o el negro, lo contrario, y vamos a hacer un acta y vamos a decir que 5 estamos aquí y 2 estamos allí, para que la gente vea que hemos estudiado, somos unos hipócritas, pero hemos estudiado el asunto y hay unos que sí y otros que no, y gana por una mayoría aplastante, 5-2. Futbolísticamente, Luego, sí. entonces, que se dejen de tontería, los votos particulares evitan la injusticia según los judíos, y yo respeto mucho a los judíos. Bienvenidos a esos 2 votos particulares, que tengo también mucha curiosidad por leerlos. Y las reacciones. Bueno, nos vamos a la Revolución Francesa, le decimos al gran cínico Talleyrand, ven para acá y vuelves a decirles que todo lo que es excesivo termina siendo insignificante. ¿Pero qué es eso de que llegue un ex magistrado y diga golpe de Estado judicial, o llegue una dependiente y diga es un descalabro no sé qué, o llegue el otro y diga que hay que reventar no sé qué, y ya el colmo otro diciendo que es que han condenado a un inocente y ahora van a declarar inocente a un culpable? Por supuesto que don Alberto González Amador tiene que ser declarada nulidad del juicio, porque todo el mundo públicamente lo está declarando delincuente confeso y culpable. Nadie puede ir a un juicio con esas apreciaciones de tan altísimo nivel desde un poder ejecutivo. Mire usted, es que se han pasado 40 pueblos
están haciendo ridículo y no lo asume. ¿Sabe usted, don Xavier, que usted sabe todo, que el jueves a las 12 de la mañana el 3 veces ministro Bolaños en un coloquio dijo: la sentencia del Supremo están trabajando en ella y será una sentencia justa? ¿Qué ha pasado? No, es verdad. Ha sido una sentencia Claro justa. Don Manuel Pino. Sí, Javier, yo en principio estoy de acuerdo con el fallo. Yo he defendido la presunción de inocencia, incluida la del fiscal, hasta que hay una sentencia. Cuando tenemos una sentencia del tribunal competente para dictarla, lo que hay que hacer es acatarla. Y a mí me ha parecido bien la sentencia. Solamente conocemos el fallo. Cuando la leamos veremos los hechos y los fundamentos de derecho que sustentan la decisión final, ¿no? Y eso pues nos dará alguna luz. El tema está en que el Colegio de Abogados, al que pertenezco, que ha contribuido mucho a esto, pues alertó de que aquí había una vulneración del derecho a la defensa, una vulneración de los del secreto profesional, y vio tal gravedad en el asunto que fue de los primeros en poner una querella, y oye, y se ha defendido el derecho a defensa porque quedaba quebrado con la luz pública que se ha hecho, no solamente del expediente administrativo de Hacienda, que también salió a la luz pública, en boca además de la vicepresidenta y ministra de Hacienda hoy, sino que además también en los correos para buscar una solución al conflicto que tenía con Hacienda un determinado contribuyente, ¿no? Que puede ser penal, ¿no? Lo dirán los tribunales, pero ahí se ha montado un lío, sobre todo con la intención última de hacer política, de debilitar al adversario político que molesta tanto en la Moncloa. Entonces, pues todos se han prestado a ello, y el fiscal general parece que también, ¿no? Y entonces, bueno, pues este tema pues ha tenido sus consecuencias. Tiene que acatarla y dar un paso atrás y dedicarse a otras actividades, y 2 años de inhabilitación que no va a haber quien se los quite, aunque lo indultaran. Don Julián Salcedo. Bueno, pues lo primero, si me lo permite, es 2 alusiones a las 2 intervenciones que hemos visto del presidente de Gobierno y del triministro Félix Bolaños, ¿no? El presidente de Gobierno, del que ya sabemos que carece, no tiene formación jurídica, por tanto, pues no hay que pedirle que pueda acertar, pero es que no acierta ninguna sentencia. Cuando dice que va a ser declarado inocente y que por supuesto que es inocente, pues hay que comprender que sin formación jurídica pues es una opinión no autorizada. La del ministro Bolaños, pues algo parecido. Decía que en los próximos días vamos a elegir uno o una nueva fiscal general del Estado, y que por supuesto será, ha dicho, cualificada, ha hecho lo normal, lo que tiene que tener cualquier fiscal o general del Estado, sea hombre o mujer, que elijan. Pero es que tuvieron muy poco ojo, porque el actual, el que ha sido condenado, fue, además de condenado por desviación de poder sin consecuencias jurídicas, y también fue calificado como inidóneo. Por tanto, pues bueno, a ver si en esta aciertan. Y ahora, yendo al centro de la cuestión, pues efectivamente yo comparto lo que ha dicho Javier Borrego. La sentencia es justa, entre otras cosas, porque ha sido impartida por unos magistrados del Tribunal Supremo con una mayoría suficiente, y más que suficiente, de 5-2. Los votos particulares discrepantes pues son lógicos, habrá que leer la sentencia para ver cómo se redacta, cuáles son los fundamentos de derecho y qué son los que determinan la sentencia, y los votos discrepantes pues a ver en qué se fundan, ¿no? Tendremos capacidad para analizarlo. Y luego, claro, estas otras manifestaciones como que se han hecho de golpe de Estado judicial, etcétera, todas las que ya se han referido, pues yo creo que por supuesto que cualquiera tenemos derecho, y por supuesto también el ministro, el presidente de Gobierno, el Gobierno en pleno, a acatar y no compartir la sentencia. Pero lo que sobran son las manifestaciones adicionales. Es decir, no la compartimos, ya está, la acatamos, aquí nos quedamos, ¿no? Pero todo lo demás lo único que denota es muy poquito respeto a la independencia judicial, a la justicia en general y a los magistrados que la imparten, ¿no? Entonces, esto ha sobrado. Mario Garcés. Imaginemos que nos encontramos con un socialista el 20 de noviembre del año 1975 y le hacemos un experimento sociológico de futuro con él. ¿Qué va a pasar dentro de 50 años? ¿Cómo será España dentro de 50 años? Y ese mismo socialista nos lo encontramos hoy por la calle
y le decimos, ¿esto era lo que realmente había aspirado el socialismo español? Ese socialismo que además fue tan reacio al cambio. Ese socialismo que decía que no creían los fiscales de las causas generales del franquismo cuando habéis constituido y habéis nombrado a un fiscal para una causa general de manera específica. ¿Esto es la conversión del socialismo de los últimos 50 años? ¿O es una especie de hilo de continuidad permanente e histórico del socialismo español donde se denota que están más felices en el control de las instituciones, en el control de los mandos públicos y en el control evidentemente de los gobiernos? Dicho eso, no es una condena contra García Ortiz, que lo es una condena contra Pedro Sánchez. Porque García Ortiz no actuaba de manera independiente, autónoma, libérrima, no actuaba bajo su libre albedrío, actuaba bajo el interés no difuso, sino del presidente del gobierno de atacar a una persona. Respecto a la justicia afortunadamente ha demostrado que es independiente, pero fijaos cómo se manifiesta no solamente el socialismo, sino sus adláteres minifundistas, ¿no? Si se constituye un jurado para juzgar a Begoña Gómez, es un disparate, un jurado popular. Si resuelve una sala al Tribunal Supremo, es un disparate. Entonces, ¿quién tiene que administrar justicia en España para un socialista? ¿Un juez nombrado ad hoc? ¿Un juez singular y genuino que atienda a las causas del Partido Socialista? ¿En qué ha quedado entonces la administración de justicia? Y respecto a la apelación al golpismo, yo pediría a la nueva fiscal general del Estado, al nuevo fiscal general del Estado y a las instituciones jurídicas que actúen de oficio contra todos aquellos que han dicho que esto ha sido un golpe. Porque eso es tanto como llamar prevaricadores a los magistrados del Tribunal Supremo. Yo estoy harto con esta historia ya, llevo años harto, sobre todo los últimos 2 o 3 años, cómo de manera impune políticos en España acusan de actuar de manera arbitraria a determinadas personas en el imperio, en el ejercicio de sus funciones, los llaman golpistas y nadie actúa. No vale todo. Si uno considera que es golpista es porque ha actuado prevaricando y ha actuado contra derecho, a sabiendas de que actuaba contra derecho. ¿De verdad que vale la pena que la del supermercado, que vale la pena que el rufián hipócrita que asalta televisiones precisamente los días de la Dana ahora digan estas cosas y queden impunes? Es que cuidado, porque digo algo más y con esto concluyo. Alguien dirá, este es un hito histórico. Claro que es un hito histórico, no solo en España, en toda Europa. Alguien dirá, esto va a tener un gran coste político para el PSOE. Ahí es donde yo ya no estoy de acuerdo. Esto no va a tener un coste político para el PSOE. En una semana olvidado, desgraciadamente en este país. En una semana olvidado. Y eso es el gran problema, que tendríamos que tener un compromiso cívico todos los españoles para demostrar que realmente esto es un asunto de tal gravedad que si hubiera algo de cordura dentro de lo que es el cuerpo socialista, Pedro Sánchez tendría que estar en la calle ahora mismo. Le recojo el guante. A mí me sorprende que no seamos los españoles convocados a una manifestación a las puertas de Ferraz después de esta sentencia. Porque la oposición también tiene su papel en todo esto, ¿eh? No vale con unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, no vale con unas declaraciones de Feijóo. Los españoles queremos ir y demostrar que este es un tema que nos parece de fondo. Convóquennos, por favor. Bueno, vamos a la siguiente cuestión. La siguiente cuestión es, ¿qué va a hacer ahora Álvaro García Ortiz? Probablemente pues, presente un recurso ante el Supremo alegando que ha habido menoscabo de sus capacidades de defensa, algo por el estilo, y muy probablemente pues, ese recurso fracase. A partir de ahí, ¿qué? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tiene que hacer es que la sentencia, una vez que se redacte y se notifique, fuera. El fallo que se ha anunciado en la providencia dice inhabilitación especial durante 2 años en el cargo de fiscal general. Entonces algunos han dicho, bueno, pero puede ser fiscal. No, porque en el estatuto del fiscal viene que un condenado por delito doloso fuera de la carrera fiscal. Otros dicen, no, pero va a ser indultado. Vale, si lo quieren indultar, que lo indulten. Más porquería y más septenio marrón, que el marrón cada vez más fuerte. Y no digo de dónde viene ese color, porque todos lo sabemos de dónde viene. De algo que empieza por M y de sigue una I, etc. Entonces, se tiene que ir necesariamente. Y pueden decir, pero le quitan el delito doloso. No, y tenemos antecedentes, don Javier Gómez de Diaño. Hay un antecedente en la ley
que dice que un expulsado de la función pública por la comisión de un delito doloso puede ser rehabilitado. Nunca ha ocurrido, pero en el sanchismo empezamos a estudiar el nuevo derecho sanchista. Luego, este señor se irá a un despacho o se irá donde quiera y, pobrecillo, me da pena porque yo creo que, como se ha dicho en la mesa, no ha sido él. Es que aquí hay dos cosas que a mí me tienen un poco pensando. Primera, ha sido condenado, pero ha sido condenado y hay que tener en cuenta que todo un fiscal general del Estado ha dimitido ante el más alto tribunal de España. Es un mentiroso ante la Sala Segunda. Échale. Ahí está. Vaya ejemplo de una altísima autoridad mintiendo descaradamente ante el Tribunal Supremo. Segundo, nos ha dado por la Fiscalía. Hombre, yo quiero mucho a los fiscales, pero no les veo tan cotillas como en la agencia tributaria. El que descubrió que un tal Alberto González Amador tenía un vínculo con una señora que se llama Isabel Díaz Ayuso es en Fiscalía. Y de hecho, la fabulosa ministra de Hacienda dijo el delincuente confeso y no sé qué, y que le preguntaron, ¿y usted de dónde sabe esto? Y dice, de la prensa, y no había salido nada. Sí, señor. Luego aquí, la historia nace, parece ser casi seguro, en la agencia tributaria. De la agencia tributaria pasa a la Fiscalía. Alguien, por eso se borra pero un borrado profesional, que además que hace gracia porque el señor fiscal, ex fiscal general, dijo que lo había borrado siguiendo el manual. Jaja. Es un borrado profesional, bien profesional, no es siguiendo un manual de borrado. Y alguien le dice, todos me imaginamos quién es esa X, por Isabel Díaz Ayuso, y monta todo lo que se ha montado. Pero el fiscal general no importa, yo creo que el problema es el otro. Añado a la pregunta, ¿el Constitucional qué puede hacer en este caso cuando le llegue un recurso de amparo del fiscal general del Estado? Primero, que le llegue un recurso de amparo. Bien. Segundo, vamos a conocer el texto de la sentencia sobre el fallo. Vamos a ver, si hubiera habido condena a privación de libertad, yo estaría dubitativo de tal, pero con una condena de inhabilitación a 2 años y salida a la carrera fiscal y unas cuantías económicas de 10.000 euros, me parece que Cándido Conde Pumpido es inteligente, será todo sectario que se quiera decir, pero no va a entrar en ese juego. Álvaro García Ortiz ha pasado a la historia. Lo que ha servido es para demostrar que el Estado de Derecho español vuelve a recuperarse a partir del 20 de noviembre. Bueno, yo recuerdo otro caso, además del citado, del que era hasta entonces juez Gómez de Liaño, el caso de un banquero del Banco Santander, CEO nada menos, Alfredo Sáenz Abat. Alfredo Sáenz Abat, por prácticas anteriores a ese cargo en el Santander, cuando era el gran jefe de Banca Catalana, fue inhabilitado a 10 años. Y las presiones del Santander hicieron que un gobierno intentara el indulto, etcétera, etcétera, pero no lo consiguieron porque, bueno, pues era una sanción de carácter administrativo y por lo tanto eso es otra condición distinta a la del indulto o a la de la intervención del Tribunal Constitucional, tal como lo vemos los profanos del derecho. Don Manuel Pino, ¿tú lo ves igual? Bueno, yo coincido básicamente con todo lo que se ha dicho. El tema está, por poner en otra perspectiva el asunto, el tema está en que desde la Moncloa se ha pretendido una concentración de poder tan excesivo
que solamente han funcionado algunos contrapoderes, entre ellos el judicial. Ha querido concentrar todos los poderes en su mano y ha devaluado el Ejecutivo, no, porque lo tiene él y manda absolutamente. El Legislativo lo tiene devaluado desde que llegó y el Judicial, pues él nos inauguró la famosa frase de quién depende la Fiscalía. Eso lo dijo el presidente. Entonces nombra a un fiscal que el Consejo General del Poder Judicial, en su informe para el nombramiento, dice que no era persona idónea. A pesar de eso, sigue adelante y nombran fiscal. Un fiscal que además, la que lo propone, le exige una sala que le da y luego lo condena y dice el mismo Supremo que ha habido una desviación de poder en el nombramiento de la sala de lo militar a la fiscal general que le precedió a él, le dijo que no y tuvo que dejar el cargo en la sala de lo militar. Le buscó luego otro acomodo para decir, no, nosotros somos más. En derechos humanos y en una sala del Supremo le buscó y sigue de fiscal de sala me parece que son derechos humanos y memoria democrática, sí, algo así, ¿no? Así es. Porque, bueno, pues sigue ahí. Entonces, desde el principio se ha visto que hay una correspondencia de Moncloa con la Fiscalía. Y la Fiscalía la entiende Moncloa que está al servicio no del interés general y de denunciar el delito, sino al servicio de la política. Y entonces, desde ahí viene el vicio, y el vicio se ha mantenido. Y por eso ha habido esta defensa numantina del fiscal general desde la política, desde Moncloa, con el ministro 3 en 1 y con todos los demás que le corresponde justicia, este 3 en 1, pues defendiendo y haciendo comentarios absolutamente impertinentes sobre todo lo que es la defensa de los contrapoderes, de los frenos, de la independencia de los poderes. Y entonces, bienvenido sea la sentencia, bienvenido sea el Poder Judicial, que ha pasado mucho con la amnistía y con las cosas que ellos han hecho impecablemente y se han tenido que tragar, que por razones de interés personal hagan trueque, que si lo dejen en evidencia, pues chico, pues el fiscal condenado está y tendrá que irse. ¿Que acude al Constitucional? Yo creo que ahí tiene que haber una vulneración de derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional es un tribunal de garantías y tiene que acreditar qué derecho constitucional es el que se le ha vulnerado, que presente el recurso y que se lo admita y luego que lo resuelva conforme a sus pretensiones. Yo no le veo recorrido porque la sentencia, bueno, es la que es y es la que hay que respetar y no creo que esto tenga grandes cambios. Una cosa que se me ha olvidado a mí, el culpable soy yo. Agradecerle el trabajo hecho al instructor de la causa, por supuesto, que no lo tenía nada fácil y que lo ha dejado ahí a merced de los 7 magistrados que han juzgado el tema. Las otras inconveniencias las ha ido añadiendo el propio fiscal general del Estado hasta que al final pues ha hecho que la gente, muchos españoles, viéramos lo que pasaba en ese juicio sulfurados, por ejemplo, que acudiera con pues las puñetas, la toga, etcétera, etcétera, y que se las quitara el último día porque le iban a montar ahí un trueno en el propio tribunal, las acusaciones particulares que estaban pues bastante hartitas de ver lo que veían. Don Julián. Pues yo, a diferencia de lo que acaban de decir Javier Borrego y Manolo Pino, yo sí creo que el fiscal general del Estado va a utilizar todo el tipo de recursos o acciones que le quepan jurídicamente para, aunque solo sea con la intención de decir no me reconozco culpable y no acepto el sentido de la sentencia. Estaría en su derecho, está en su derecho y hay que reconocérselo y yo creo además, honestamente, que lo hará. Nos hemos saltado un paso, yo creo que ha sido que se ha considerado que era de menor y que no prosperará, que es la presentación de un incidente de nulidad contra la sentencia, que no conocemos el fallo, no conocemos los fundamentos jurídicos, solamente esas 4 líneas del fallo que dictan. No es susceptible de recurso porque el Supremo es la última instancia, pero sí cabe la presentación de un incidente de nulidad que normalmente, muy raramente, es aceptado por el Tribunal Supremo, pero que sería el único paso que le facilitaría el acceso a la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Supremo. Ya lo dejó ver la Abogacía del Estado y los fiscales que más que acusarle le defendieron de que ese registro que hubo en su despacho pues podría haber vulnerado determinadas garantías para él, etcétera. En cualquier caso, era el paso para decir llegaremos al Constitucional y llegarán.
pedirá también la suspensión de condena. Lo haría, yo lo haría, y la pedirá. Lo normal es que el Tribunal Constitucional no llegara hasta ese extremo de aceptar una suspensión de condena. Es decir, bueno, aceptamos el recurso de amparo, ya se tramitará, probablemente le tramitaremos muy rápido, saltará por encima de otros expedientes y dictará una sentencia. La sentencia que pueda dictar en su caso el Tribunal Constitucional, pues no me atrevo, pero tenemos últimas experiencias que la verdad es que no pintan nada bien. No para él, no pintan nada bien para el derecho. Para él es posible incluso que pinten bien. Y a partir de ahí, pues dependiendo de lo que resulte del Tribunal Constitucional, siempre tendría la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como bien sabe don Javier, ¿no? Así que yo creo que a esto todavía le queda recorrido. Y por terminar, lo que no podrá es volver a la carrera judicial, porque efectivamente la sentencia de inhabilitación por más de 6 meses, que son 2 años, por ser funcionario público, significa la expulsión de la carrera judicial, en este caso fiscal, podrá ejercer, como ha dicho don Javier, en un despacho particular. Pues muy bien. Mario. Bueno, aquí hay 2 debates, uno es el jurídico, el jurisdiccional en sentido estricto, y otro el sociopolítico. Yo me voy a concentrar en el debate, en el perfil sociopolítico, porque nuestros espectadores, la inmensa mayoría de la sociedad, son legos en materia jurídica, evidentemente han seguido el procedimiento, son conscientes de la gravedad del fallo, pero aquí se han construido varios relatos paralelos. Cuando tiene lugar el percance que constituye delito ya claramente reconocido, es fruto de un desaguisado provocado por un torpe llamado García Ortiz, que sigue presumiblemente las instrucciones de un torpe mayor, que es un señor que todos podemos imaginarnos que es Pedro Sánchez. Tenemos esa convicción moral, no tenemos la convicción jurídica, pero un fiscal general del Estado, salvo que es alguien que quiere hacer puntos autónomamente, o lo lógico es pensar que realmente está siguiendo las instrucciones de alguien que le mandata para actuar de una manera determinada y revelar determinados secretos de un sumario, ¿no? Dicho eso, cuando comete la torpeza y si ya se reconoce todo, ¿qué hace el Partido Socialista Obrero Español? Lo mejor dicho, ¿qué hace el gobierno, qué hace Pedro Sánchez? Pues analiza los posibles caminos. Porque podía haber renunciado el fiscal general del Estado, se le podía haber forzado la dimisión, pero piensan en 2 escenarios. Porque esto, insisto, la batalla no se libra en los juzgados dentro de lo que es la política. La política se está librando fuera. Dicen, bueno, aguantemos hasta el final, no sea que sea absuelto. Si es absuelto, purificamos la pena y encima vemos que tenemos a una persona que ha sido sacrificada en el altar, como él decía, de la prensa de derecha. Yo le pido a Pedro Sánchez que lea El País también de vez en cuando, porque debe ser de derechas también El País. Porque ha publicado, está muy dividido El País, pero también ha publicado unos cuantos artículos diciendo que esto era de una indecencia brutal, lo del fiscal general del Estado. Por lo tanto, que analice también su prensa. En segundo lugar, el siguiente escenario era, si no es absuelto, ¿qué hacemos? Evidentemente contaban con que si no era absuelto rápidamente, en una semana fuera una patada adelante, nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado, y esto como pasa rápido, se espuma, y la sociedad está lo que está que Seitana canta en la Puerta del Sol, no sé qué, y la final de la Copa del Rey cuando toque, pues venga, rapidito fuera. ¿Qué ocurre? El problema es que han creado un corifeo de voces llamando golpistas a la Administración de Justicia que me recuerda el escenario que había en España en el año 34. Me recuerda el escenario que hubo cuando Lerroux metió a 3 ministros de la CEDA en el gobierno. Es decir, tengo que crear una especie de, vamos a decir, de salmodia musical de esto, hay golpismo, los poderes están controlados por fuerzas ocultas que evitan que nosotros, que somos los libertadores socialistas y que regeneramos, nos permitan desarrollar nuestra política. Cuidado con ese discurso. A mí lo que más me preocupa de todo esto, que esté anidando en una parte de la base sociológica de izquierdas, y lo estoy viendo estos días en redes sociales, lo estoy viendo en medios de comunicación, lo estoy viendo en bobos y bobas que van a tertuliar de televisión generalistas. Estoy viendo que ha anidado ese discurso de cuidado, la derecha es la dueña de la Administración de Justicia y tenemos que acabar por todos los medios. Estoy escuchando por primera vez verbos y declaraciones de personas que me recuerdan a algunas declaraciones de Largo Caballero del año 34. Empiezo ya a escuchar frases prácticamente iguales.
Es verdad que la sociedad es muy diferente. Esta es una sociedad adormecida, tontada, una sociedad hedonista del siglo XXI, pero hace un siglo se estaría dando el caldo de cultivo para que la izquierda estuviera otra vez bombardeando la calle. Vamos a hacer una pausa de publicidad y a la vuelta vamos a abordar quién puede ser fiscal general del Estado en estas circunstancias. Nombramientos socialistas de fiscales generales del Estado, que han sido cada cual de su padre y de su madre, ¿eh? Me acuerdo de uno canario, Eligio Hernández, que ese ventiló un caso de corrupción, el primero grave que hubo de Pujol, diciendo, bueno, sí, hay aromas de corrupción, pero bueno, esto no. ¿A quién puede nombrar Pedro Sánchez ahora para el cargo de fiscal general del Estado? Don Javier Borrego. Yo, con permiso de usted, don Javier, ha mencionado usted al instructor. Yo quería decir que a don Ángel Hurtado le han insultado, criticado, vilipendiado y lo que es peor, encima una compañera del Cuerpo de Abogados del Estado, ex abogada general del Estado, sentada junto a García Ortiz, poniendo horrible la instrucción impecable de don Ángel Hurtado. Y hay que decirlo. Pues sí. Luego, lo segundo que también quisiera comentar es que yo he dicho que el 20 de noviembre de 2025 se ha iniciado la recuperación de la democracia y eso significa que la prensa del movimiento sanchista está dando sus boqueadas y se irá viendo, porque todo lo que es exagerado y con la sentencia se han pasado todos los pueblos del mundo, empiezan a retroceder, porque no tienes razón. ¿Quién será fiscal general del Estado? Pues mire, yo he escuchado el nombre de Garzón, vale. He escuchado el nombre de Gabriela... Pero vale, no, es un hombre inhabilitado. No, bueno, que lo he escuchado. Es un hombre condenado por prevaricación. He escuchado el nombre de Gabriela Bravo. Yo tengo dos candidatas, por supuesto, mujeres. Por supuesto. Es mi pronóstico y se lo explico. Primero le digo por qué tengo esas dos candidatas. Primero, ¿de quién depende la Fiscalía? De don Pedro. El señor Sánchez ha tenido dos fiscales generales. Una, que fue Dolores Delgado, la quitó de ministra y la puso de fiscal. O sea, inaudito. El segundo, don Álvaro, rechazado por inidóneo por el Consejo del Poder Judicial. ¿Qué es lo que exige el señor Sánchez del fiscal general? Pues lo que exige, y perdón Óscar Puente por copiarte, el puto amo, ¿qué es lo que exige? Pues el puto amo exige servilismo a muerte. Tiene dos posibilidades buenísimas de mujeres. Francina Armengol y María Jesús Montero. No, perdone, don Xavier, no me venga usted diciendo que no son abogadas. Porque vamos a ver, la ley dice que el estatuto que tiene que ser jurista de reconocida competencia. Pero, perdón, estamos hablando de un presidente del gobierno que se ha convertido en el dueño y señor de todas las instituciones saqueadas. Mañana propone como fiscal general que pase el trámite del Consejo del Poder Judicial a doña María Jesús Montero, médico de profesión, y todos los que han salido diciendo golpismo la sentencia del Supremo, barbaridad, vergüenza me da, mañana salen diciendo el puto amo ha dicho que una médico es un jurista de reconocida competencia. Por supuesto que es una jurista. Y si usted dice que no, le apunto en la lista de desafecto al régimen. O sea, que es que, de verdad, estamos en el inicio del fin del sanchismo. Y en este fin es el peor momento para demostrar la máxima barbaridad. Y yo me inclino por cualquiera de estas dos. Y un nuevo criterio de jurista y todo lo que usted quiera. Esa es mi apuesta. Hoy estoy de reconocimientos. Antes al instructor de la causa y ahora a una fiscal, Almudena Lastra, a la que le echaron no cubos, no, camiones, volquetes de porquería en el juicio y que aguantó. Y hay que reconocer las cosas, que hay fiscales en España. Manuel Pino. Bueno, yo respecto a la pregunta que tú haces de quién puede ser el futuro fiscal general del Estado o la futura fiscal general del Estado, yo creo que va a estar por la órbita de los más allegados a García Ortiz. Yo creo que
ahí va a haber poco movimiento y están todos en la órbita de su segunda, de su círculo de confianza de la Fiscalía, ¿no? Los que han estado con él, y creo que por ahí va a ir la cosa. No creo que nos sorprenda mucho saliéndose de esa gama, sobre todo por lo que ha incidido Javier, es que lo que quiere es debida obediencia. ¿Quién me la va a dar? Y ya está, que le diga, yo lo que me diga hago, pues ya está. Me tiro a la piscina sin agua, pues ahí está. También hay que decir, Javier, que contra estos, cambiando un poco de tema, pero como se ha comentado en la tertulia, sobre todo estos temas de que vergüenza, un golpe de Estado y tal, de los jueces fachas, la derecha controla... Eso tiene que, el relato tiene que acabarlo, que el de la oposición, y tiene que ser muy dura, diciendo, mire usted, eso que dice usted es absolutamente falso. Nosotros hemos tenido condenas en nuestro de cosas que se han hecho muy mal, y hemos tenido ministros, y hemos tenido personalidades del partido, y hemos tenido un montón de condenas con esos mismos tribunales y casi con las mismas personas. Entonces no diga usted que la judicatura está en manos de la derecha, ni usted haga demagogia para impedir la división de poderes, Entonces hay que darse la voz, no podemos aquí callarnos todos para que se quede en el relato de esa prensa toda concertada diciendo de que esto, y todos los periodistas que están en el mismo rollo diciendo que esto es un golpe de Estado, la democracia, que esto es... Aquí ha habido un delito que le ha cometido una persona que estaba para perseguirlo. Y no le demos más vueltas, Yo me voy a permitir opinar. Creo que... ¿Qué busca el puto amo? ¿Qué busca? Busca lealtad ciega. Bien, busca conciliar con la extrema izquierda porque está en una situación de dificultad que le interesa amalgamar eso, y ahí tiene una candidata que ahora mismo debe estar pues jugando al punching ball, porque la Fiscalía esa de Memoria Histórica y Derechos Humanos, que yo sepa, no es la que trabaja más de la Fiscalía. Lola Delgado, que ya fue, que tal, que ya sabemos cómo es, que... Es un poco el sanchismo diciendo, pues ahora os vais a enterar. Ya veremos. Don Julián. Muy bien. Pues yo voy a decir una obviedad a sabiendas de que es inviable, pero la tengo que decir, y la quiero decir además, ¿no? Deberían de ser los fiscales, la carrera fiscal, los que eligieran al nuevo fiscal general del Estado. Sabemos que efectivamente la carrera fiscal está fracturada, dividida en dos, no sé si por mitad. Sé que no se pondrían ni tan siquiera de acuerdo, pero fuera cual fuera el resultado, sería infinitamente mejor que si lo nombra el Gobierno o que si lo nombra por consenso con otros partidos políticos, entre los que incluyo al PP, que a lo mejor se prestaría al juego de consensuar un nuevo fiscal general del Estado, ¿no? Ese sería el único camino para, de verdad, empezar una desjudicialización de todo este tipo de cosas y que volviéramos a tener los ciudadanos de nuevo confianza en la justicia. Bueno, insisto, inviable, pero creo que tengo que decirlo. Hay un botón desabrochado que esto constitucionalmente tuvo que tener pues un reflejo. Así se va a nombrar al fiscal general del Estado y eso pues quedó desabrochado y... Don Javier, perdón, lo sé que el nombramiento corresponde al Gobierno, pero es tan fácil como que el Gobierno se dirija a la carrera fiscal y les diga, propongan ustedes un candidato o una terna. Mario. Yo creo que es fácil. No sé quién va a ser nominativamente la persona, pero tiene que reunir unos atributos. En primer lugar, que sea de la confianza de García Ortiz. Evidentemente, el fiscal general saliente tiene que dar el visto bueno a quien va ahí. Otras cosas, ¿Que era el segundo de quién? Exacto, el segundo y medio. Vale. Entre otras cosas porque los secretos están calientes todavía, en esos sillones, en esos despachos. Humeantes, y por lo tanto quien esté ahí tiene que sofocarlos o bien ocultarlos o bien levantar las alfombras tupidas de la Fiscalía General del Estado y meter todos los humos debajo, ¿no? En segundo lugar, evidentemente tiene que ser una persona de plena confianza de Pedro Sánchez. En tercer lugar, un apellido que pueda leer Bolaños, que le cuesta leer algunas cosas, ¿no? Delgado, yo creo que sí. Delgado a lo mejor lo lee. Y tercero, yo creo que, y cuarto será una mujer. Tengo convencido que es una mujer. Seguro. Toca una mujer. Por lo tanto, jurista reconocido prestigio, de confianza plena, que gusta a la izquierda, PAN. Yo sugiero a PAN, la que era secretaria de Estado, que tiene una gran experiencia en materia. Ya me acuerdo. Además tiene una gran experiencia en materia legislativa. Sí.
pan está bien. Está bien. Bueno, esta semana ha sido muy intensa. Hemos visto, entre otras cosas, la salida de la cárcel 5 meses después de Santos Cerdán y empiezan a aparecer cosas de Santos Cerdán que no son para nada bonitas, que si gastaba Paqui, su mujer, como una loca y era la reina del Corte Inglés, que la conocían todas las vendedoras, que si las mariscadas y las juergas y los viajes y los no sé qué, iban pues 180.000 euros con una tarjeta de una de las compañías Servinavar, que es de su propiedad, eso también es nuevo, en parte, en un 45%, y que además, pues resulta que era el gran urdidor de ese acuerdo que involucra, que daña a Acciona. Bueno, la daña porque se benefició de él, y ahí están haciendo auditorías y no sé qué, y con 3 directivos ya imputados. Vamos a ver la salida de la cárcel de Santos Cerdán. Había gran expectación mediática. Sale Santos. Tras 5 meses entre rejas, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha salido de la cárcel. Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. El Supremo ha decretado su puesta en libertad provisional. Considera seriamente mitigado el riesgo de destrucción de pruebas. Eso sí, Cerdán tiene prohibido salir del país y deberá comparecer en el juzgado cada 15 días. Pese a su puesta en libertad, los indicios contra él han aumentado considerablemente. La UCO cifra en 6,7 millones de euros la cantidad que Acciona llegó a pagar al exsecretario de Organización del PSOE. La trama corrupta fluía con precisión y el informe está repleto de detalles sobre el reparto de comisiones, muchas de ellas en obras adjudicadas a Acciona. Uno de los casos más llamativos es el del Puente del Centenario, en Sevilla. Allí la trama llegó a embolsarse 1,8 millones de euros por unos supuestos trabajos encargados a Servinavar, que en la práctica se limitaron al envío de un único operario al lugar. Un peón que casualmente era cuñado de Santos Cerdán y que llegó a percibir un total de 53.100 euros por parte de Servinavar. Y es que la trama corrupta también benefició a la familia de Santos Cerdán. Por ejemplo, su mujer Paqui percibió un total de 9.500 euros de la cooperativa Noran. Su hermana, Belén Cerdán, recibió 22.300 euros por parte de Servinavar antes de ser contratada por Ercolán. En total percibió 360.000 euros de dicha cooperativa. Todos ellos además usaron una tarjeta de crédito de Servinavar. Según la UCO, los cargos totales asociados a esta tarjeta ascienden a 33.574 euros. Los agentes observan cargos de más de 7.000 euros en un restaurante madrileño, pagos de casi 2.000 euros en establecimientos de Ibiza, otros 1.200 euros en locales de Tenerife, además de gastos en restaurantes de Navarra, Denia o Sevilla. Una vida de lujos de la que incluso se quejó Anchón Alonso y su mujer. Apelo al sentido común. Ustedes salen de la cárcel donde han sido ingresados injustamente. Tienen a la prensa allí desde 5 horas antes esperando unas declaraciones suyas. Pues lo lógico es que al salir, él, que está pendiente de lo que pasa afuera, diga: no soy dueño para nada de Servinavar. Nunca amañé un concurso público, no he tenido relación con Acciona, lo que me imputan es falso de toda falsedad y soy un monje trapense que lleva una vida ordenadísima. Y si no hace eso es que no es un monje trapense, digo yo. Mario Garcés. Bueno, lo primero es que yo recomendaría a algunos socialistas pasar por la cárcel porque es una especie de régimen de dieta. Sí. Coldo ha adelgazado 20 kilos, está adelgazado 10 kilos, debe ser como el protagonista del Expreso de Medianoche que dan vueltas constantemente en torno al torno del patio central de la cárcel, ¿no? No estaría de más, así nos evitaríamos el consumo de medicamentos, ¿no? En segundo lugar, a ver, Cerdán no es el lápiz más afilado del estuche del Partido Socialista. Entonces, efectivamente, lo único que se le ocurre decir es que hay demasiadas mentiras y que va a alumbrarse la verdad y que de la verdad seducirá la justicia. Verás, cuando la justicia sean 20 años de cárcel, ya verás la verdad como luce. Realmente es así. Antes decía que lo del fiscal general del Estado, desgraciadamente, que para mí es lo más grave que ha ocurrido a lo largo de los últimos 2 años, casi diría que más grave que la ley de amnistía, es esto. Al final acabará amortizado desde el punto de vista sociológico. Sin embargo, lo de la Paqui no, porque esta es una sociedad muy mórbida. A la gente que la Paqui
fuera al Corte Inglés y comprara en todos los departamentos, y que se fuera a Ibiza y que pidiera jamón en Denia, que no es el mejor sitio para pedir jamón, por cierto, pero bueno, oye, o sea, se comerá jamón en Denia. Verás cuando conozca la gamba roja. Bueno, ya eso para Huelva. Él tenía, pues la verdad es que esto sí que les molesta mucho. Al español esto le molesta mucho, porque es la corrupción cenicienta, es la corrupción clásica, grosera y estólida del Partido Socialista Obrero Español, y esto se lo imaginan. Se imaginan a la Paqui, mientras la gente ahorra sus 100 euros para intentar comprar el regalo de Navidad del hermano, de no sé qué, ves a la Paqui con las compras. Tráigame la colonia de Gucci. Eso, la de Gucci. La de Guccio, que nos gusta mucho el milagro, ¿no? A ver, esto realmente me parece que es todo lamentable. Y una cosa más, a mí me parece muy bien que se investigue Acciona, Me parece muy bien, claro, pero aquí que caiga quien caiga. Si la práctica habitual de muchas grandes empresas de este país era buscar un socio local que fuera el comisionista, pero las grandes sociedades constructoras o de prestación de servicios o concesionarias, la verdad es lo que hacían era librarse de esa negociación porque ya había un socio local a través de una UTE que se dedicaba a la negociación y al pago. Ya va siendo hora de que aquí dé la cara muchísima gente. Ya va siendo hora de que la cara muchísima gente. Y una vez más, este es un juicio contra Cerdán, este es un juicio contra Ábalos, pero este es un juicio contra Sánchez. O sea, lo que es muy importante, que es lo que va a buscar el Partido Socialista, es no encapsular esto. Si García Ortiz estaba ahí, es porque estaba Sánchez sentado. Si estos están ahí, es porque Sánchez los nombró. Núcleo duro. Núcleo duro. Está el núcleo duro judicial, el núcleo duro orgánico, el núcleo duro familiar. Yo no sé qué otro núcleo duro le falta ya a Sánchez, que no se me ocurre ya más que el mismo. Por lo tanto, que le quede claro a la gente que esta cutrez, esta corrupción libidinosa, propia de los, en fin, de los que veíamos, de los Roldán de aquella época, de los calzoncillos de tigre y estas cosas, de las fiestas, las orgías en los hoteles, se mantiene. Y esto sí que castiga, porque he visto a mucho votante del PSOE que lo que realmente le fulmina es este tipo de cosas. Lo del fiscal general le da igual porque justificará lo que tenga que decir su líder. Ya lo decía esta semana el ladino de La Mancha, Emiliano García Paje. El ladino decía, el núcleo duro una vez, pero luego 2 veces el mismo núcleo duro. En fin, yo no digo que lo sea, pero sí que lo parece. Yo no digo que... Pero, oye, algo tenía que saber el número 1. Julián, tú te acordarás de cuando Acciona se le estropeó la escopeta con la desaladora de Torrevieja, gran proyecto de Cristina Narbona, que luego ha resultado un proyecto fallido. Con lo mismo, un constructor local, un dinerito que para aquí y que para allá, y la obra para Acciona. Bueno, muy brevemente, como yo también iba a hacer alusión al aspecto físico de Cerdán, a la salida de la cárcel, pero en lugar de por la dieta yo pensaba en que quizá había hecho mucho ejercicio físico, pero le recomendaría que también lo hubiera hecho mental, ¿no? Que reflexionara sobre su futuro, que yo creo que lo tiene muy negro, ¿no? Y a mí me da la impresión, ahora voy a lo de Acciona, pero a mí me da la impresión de que él, Koldo, Ábalos, pero también la presidenta Edith Pardo de Vera, el director general de Carreteras, todos estos que están ahí involucrados, les veo muy tranquilos, deben estar muy confiados en que alguien va a hacer algo y no van a tener impacto, ¿no? Se equivocan, se equivocan. La justicia será lenta, pero inexorable, ¿no? Y respecto a esto que dice don Javier, claro, efectivamente ya sabemos que este es el modus operandi habitual de todas las grandes constructoras, ¿no? Y sobre todo si son cotizadas, como es el caso de Acciona u otras, ¿no? Buscan una muy pequeña, constituyen una UTE, lo hacen en UTE, normalmente de 2, pero hay casos en que incluso 3 empresas. La UTE asociada siempre es muy pequeña, siempre es local, tiene tentáculos, contactos a nivel local, que es donde se necesitan, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, comunidades autónomas, para hacerlo, ¿no? Y al final, pues es la pequeña la que se monta, la que se involucra, y la grande, la cotizada, por ejemplo, en este caso que es Acciona, pues lo que hace es que simplemente ve reducido un poquito su margen, porque tiene que hacer una parte del beneficio a la que está en UTE pequeña, ¿no? Pero como se sube, se infla el presupuesto de la ejecución de la obra, pues compensa, ¿no? Y yo también creo, como Mario, que efectivamente probablemente no es la única, son muchas más las que han incurrido en estos procedimientos, ¿no? Pero puesto que ha salido su nombre de una forma tan descarada, pues yo creo que debe someterse a investigación. Manuel Pino.
Pues sin lugar a dudas, no es un caso aislado esto de que las grandes beneficiarios de la contratación pública hayan pagado intermediarios locales, lo que sea, para la financiación. Es un escándalo que, de que está la democracia, se ha repetido en muchísimas ocasiones, ¿no? Aquí el tema es que lo que no se puede es uno de ejemplo y decir, yo la corrupción la corto inmediatamente, lo expulso, eso, vosotros lo mantenéis, no sé qué, todo ese rollo, no. Aquí hay un tema muy grave, que es que en el círculo de confianza de Sánchez, porque era el círculo de confianza en el partido, y con él, que hablaban todos los días, se monta una organización criminal, según dicen algunos que están mirando el asunto, dedicados a estos temas, donde quieren extorsionar la contratación pública a cambio de dinero. Y lo han conseguido, lo han conseguido. En uno de los capítulos que se está que es de las mascarillas, donde aparece una pasta, y en este de las constructoras, donde aparece otra pasta. Ya están apareciendo cantidades, Javier, con mayúsculas, ¿eh? Ya están apareciendo cifras que ya veremos dónde está el destino final de esas cifras, porque las 37.000 euros del Corte Inglés en la tarjeta no es los 6,7 millones que dice que ha detectado la UCO de comisiones pagadas por estos contratos de obra, ¿no? Un contrato de obra que en el camino luego, con los precios contradictorios, se alzan del precio inicial adjudicado para compensar esto y al final acabamos pagando los contribuyentes, ¿no? Entonces, oye, pues adelante con el que tenga que pagar sus penas, que las pague. Si aquí Acciona ha tenido malas prácticas, pues tendrá que responder de sus malas prácticas, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque ha roto la competitividad, ha roto el que puedan acceder otras empresas, ha roto la objetividad de la adjudicación, de precio, de calidad, de solvencia, de no sé qué. Pues todo eso se cae. ¿Por qué? Porque tiene adjudicado el contrato a base del precio que te han puesto. Claro. Pausita para la publicidad, 2 minutos, volvemos enseguida. Como he visto que en la mesa hay un declarado interés, ferviente interés, diría yo, por Paqui, la del Corte Inglés, vamos a ver algunos aspectos divertidos de la trama en torno a Santos Cerdán. Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Así hablaba Pedro Sánchez de Santos Cerdán en 2023. Unas afirmaciones que han envejecido muy mal. Tan solo 2 años después, el extraordinario negociador entró en la cárcel y Sánchez se arrepiente supuestamente de haber confiado en él. No debimos confiar en él. El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez ha estado 5 meses entre rejas y lo más probable es que vuelva a dormir en Soto del Real. Sobre todo después del último informe de la UCO. La trama corrupta no solo manejaba contratos, también manejaba amistades en el Corte Inglés, motes y hasta varias propiedades en una sola ciudad. Para empezar, en el Corte Inglés las empleadas conocen de sobra a Paqui. Miles y miles de euros se gastaba allí la mujer de Santos Cerdán. Tan alto era el nivel de vida que Anchón Alonso, el socio de Cerdán, se quejó a su mujer. A Paqui la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Gastar y restaurantes todos los fines de semana. Así se quejaba Anchón Alonso y su mujer de las andanzas de la familia de Cerdán. Paqui, por cierto, es esa misma mujer que recordarán por su chulería el mismo día que el exsecretario de organización entró en la cárcel. Lo que tenéis que hacer es ir a la puerta del Ayuso. Pero, ¿puede hablar con Cerdán? Por favor, ¿puede hablar? Ya vale, esto es una vergüenza, vergüenza es. Y hablando de nombres, a José Luis Ábalos lo llaman el gran jefe indio. Un apodo que, al parecer, circulaba entre la trama con más soltura que los contratos públicos. Pero no todos son motes, también hay valoraciones económicas y personales. Porque según las conversaciones recogidas por la UCO, la mujer de Anchón Alonso definía a Cerdán y a su esposa como gastones. Y tal vez tenía cifras para respaldarlo. El matrimonio tendría 2 pisos en Madrid pagados por Servinavar. Y por no pagar, no pagaron ni el mobiliario. En definitiva, un informe de la UCO que no solo investiga una trama, sino todo un universo paralelo de apodos, compras millonarias en el Corte Inglés, pisos y operaciones dignas de un spin-off televisivo. Por cerrar el círculo, esta expresión tan equívoca de los sanchistas, por cerrar el círculo de las opiniones respecto a la salida en libertad de Santos Cerdán, don Javier Borrego. Bueno, yo lo primero que quería decir es que acabo de oír, y he oído antes, pagados por Servinavar, pagados por Acciona. ¡Mentira! ¡Mentira! Lo pagamos nosotros. Sí, sí, claro. Acciona no paga 1 euro de su bolsillo, ni Servinavar.
nos suben el coste, de la obra, meten un complemento y ahí vamos nosotros a pagarlo, los contribuyentes. Lo segundo, la PACI es un elemento interesantísimo, pero vamos a ser serios. Aquí hay un personaje. Es como cuando dice Rufián y los demás, es que no está clara la financiación del Partido Socialista. Pero oiga, ¿usted en qué mundo vive? ¿Usted cree que un ejecutivo de Acciona va a pagarle un dinero de lo que sube el coste de la obra a Cerdán porque es guapo y atractivo? Hombre, vamos a ver. Se lo paga para que Pedro Sánchez le trate bien en las próximas. Cerdán, Koldo, Ábalos, no son nadie. Es el Partido Socialista el que está ahí. Yo no conozco un empresario, ni siquiera de que tenga una taberna, que tenga un empleado, que le dé €1 al mafioso que le cobra por protección sin que se lo diga al amo que está. El PSOE se ha financiado por esto, porque es que, vamos a ver, recordemos, Convergencia y Unión, que usted conoce muy bien el mundo catalán, tuvo que cambiar hasta de nombre porque tenía responsabilidades. ¿Y qué pasa? ¿Que la gente le daba dinero a Millet porque era un tío muy simpático? Venga, hombre, por Dios, vamos a dejarnos de tonterías. Ábalos, Koldo, Cerdán, etcétera, son los jetas que cobraban en función de quiénes eran del partido. Si no era... La foto esa que he visto en el móvil de Koldo, que por lo visto es fantástico que haya guardado todo, en Marruecos, con la señorita de compañía en la foto también y otro personaje que ahora está en Paradores y el otro no sé dónde, y Santos Cerdán allí con el ministro. Pero es que todos esos tienen esa categoría inmensa para llegar a Marruecos y decirles, che, esta obra a esta empresa que ya me va a dar dinero. No, lo que pasa es que van Partido Socialista, Pedro Sánchez, Partido Socialista, aquí Partido Socialista. Ya está. Entonces, dicho esto, don Javier, hay algo que a mí me gustaría empezar. Este septenio marrón que llevamos tiene un origen y un responsable que se llama Partido Socialista Obrero Español, porque subió a la Secretaría General a Pedro Sánchez, porque lo echaron y permitieron en esos viajes por España financiados, parece ser, por dinero de explotación de mujeres en burdeles, y luego llegan las mujeres y siguen votando por ese señor, propuesto como presidente en una moción de censura, que es maravilloso volver a ver el discurso de presentación del honorable, fantástico Ábalos, un chico incorruptible. Gran jefe indio. El problema está en el PSOE. Usted ha llamado al presidente de Castilla-La Mancha un sustantivo. PSOE, tú lo iniciaste este desastre para España. Tú tienes que iniciar el arreglo. No puedes estar impávido. Porque ahí empezó todo. Bueno, sin embargo, Bolaños tiene una idea distinta de la cosa. Dice que no hay culpa en vigilando, que el presidente no tiene por qué saber lo que hace el secretario o los secretarios de organización de su partido, que de eso se encarga la UCO, si acaso. Pues otro tipo de responsabilidades pues siempre son más complicadas de determinar, ¿no? Porque obviamente cuando alguien oculta lo que está haciendo, cuando alguien está engañando a todos, cuando alguien decepciona a toda una organización, pues es muy difícil en ese momento conocer. Si se hubiera conocido, pues obviamente se hubieran tomado otras decisiones. Piense que pasa en otros casos y que obviamente, pues no sé, también conocimos el lunes la detención del presidente del Partido Popular de Almería y presidente de la Diputación.
que la responsabilidad en vigilando, ¿de quién sería? ¿Del presidente del Partido Popular de Andalucía y del gobierno andaluz? Bueno, pues yo estoy convencido pues que seguramente tampoco el señor Moreno Bonilla tenía la información. Eso es un figura, un figura. Yo necesito desengrasantes. Tal como está la noche, necesito desengrasantes. El primero, bueno, le pillan un micrófono abierto al presidente del Senado, a Royán, del Partido Popular. Señorías, ruego vayan tomando asiento ya que vamos a comenzar la sesión plenaria. Les importa 3 pollas en vinagre. Hombre, incorrecto, pero ya es una hora a la que los niños no están viendo la tele. Interesante el razonamiento de Esther Muñoz, que ha pillado en un renuncio a alguno que miente hasta de cuando explica cosas de su vida privada. Lo único que sabe el señor Sánchez es que en el año 87, cuando tenía 15 años, fue el mejor concierto de su vida, el concierto de Guns N' Roses. Hombre, Guns N' Roses no vino a España hasta el 93. Si es que miente hasta cuando se hace el moderno. ¿Hasta cuándo hace el moderno? Mire, es un farsante, es un farsante. Bueno, el que miente, pues, vamos, No. vaya descubrimiento. Por cierto, atentos, tienen que estar atentos a lo que ven en la pantalla, porque la siguiente información es más gestual que otra cosa. Fíjense en Marlaska, no en el otro, en el que habla no, en Marlaska. Que lo quieren ver de más cerca, vamos a verlo de más cerca, porque si no, no van a apreciar la gestualidad del mensaje marlasqueño. Yo no sé quién se sienta enfrente de este hombre en el Congreso de los Diputados, pero sí, vean cómo al final eso acaba en un enviado, yo no sé, pero en fin, en mi pueblo esto, claro, luego dicen que, mira, para los que dicen que no nos chupamos el dedo, ¿cómo que no chupáis el dedo? Ya está en la Cámara. Luego este va dando la mano a la Guardia Civil, cosas tremendas, de verdad. Bueno, y ahora llegamos a ese punto del programa en el que elegimos al personaje nefasto de la semana. A ti, ¿quién es el personaje nefasto de la semana? Como habéis quitado a Pedro Sánchez, pues entre los candidatos, García Ortiz. Que García Ortiz es Pedro Sánchez, no hay problema. Julián Salcedo, tu Solo se personaje me ocurre nefasto. uno, Alvarito García Ortiz. Alvarito, hoy me temo que esto va de unanimidades, don Manuel Pino. Alvarito. Alvarito por goleada, ¿no? Guión 5-2. Sánchez. Alvarito Guión Sánchez. Alvarito 5-2. Don Javier Borrego. Funesto, según el diccionario de la Real Academia, es detestable. Sí. Pero ya está. Alvarito. Don Álvaro o Alvarone, como fue, ya no va a volver a serlo. Bueno, venga, pues ya está, elegido. Vamos con el segundo tema espinoso, gran tema espinoso, después del fiscal, el más serio. El informe de la Fiscalía Anticorrupción contra Ábalos y contra Coldo, que acaba pidiendo 24 años de cárcel para Ábalos, 17 y medio para Coldo. Ojo que la semana que viene, me parece que es el día 27, sí, se celebra la vistilla porque la Fiscalía y las acusaciones quieren más medidas cautelares sobre estas dos personas y eso suele significar que piden penas de cárcel. Vamos a ver qué pasó con la Fiscalía Anticorrupción. Sí, Anticorrupción pide para José Luis Ábalos 24 años de cárcel y una multa de casi 4 millones de euros. También 19 años y medio para el exasesor Koldo García y 7 años de cárcel para el empresario y comisionista Víctor de Aldama. A este último se le ha reducido la pena por haber colaborado con la justicia. En el texto, además, el fiscal detalla una organización criminal en la que cada uno de ellos desempeñó un determinado papel. Ábalos era el jefe, Koldo García era su testaferro y Aldama se encargaba de localizar a determinadas empresas interesadas y garantizar el éxito de la operación. Además, Anticorrupción ha pedido al Supremo una vista para determinar si Koldo y Ábalos siguen en libertad. Recordemos que el magistrado Leopoldo Puente ordenó a juicio oral, dictó juicio oral para parte del sumario del caso Mascarillas, pero a Ábalos todavía le queda pendiente determinar sus presuntas responsabilidades en el caso de amaño de adjudicaciones de obra pública. Muchas gracias, Marina Neila. Don Javier Borrego, ¿qué va a pasar el día 27 en esa vistilla? Para empezar, llama
hay una cosa que dicen mucho de la justicia española, que está lenta, no sé qué, es cierto, pero lo curioso es que esta justicia está funcionando rápida. Don Álvaro García Ortiz, la jugada empezó en abril de 2024 y en noviembre de 2025 hay sentencia ya, no está mal. La Vistilla del 505, es que no se celebra vista para determinar sobre la situación personal si no lo piden. El juez no lo puede acordar. La ha pedido la Fiscalía y Luzón, como buen fiscal y muy inteligente, no anticipa su posición y lo único que dice es modificar las medidas acordadas. Que, hombre, la única modificación que yo creo que cabe es que o la prisión provisional o que diga que en lugar de cada 15 días, cada día o cada semana. Sin embargo, las acusaciones particulares dicen Vistilla para acordar el ingreso en prisión. Y lo dicen respecto de Ábalos y de Koldo. De Aldama, nada. Con lo cual, Ábalos y Koldo deben estar dándole, digo yo. La ventaja de colaborar con la justicia es que la Fiscalía Anticorrupción te pide 7 años y al otro 19 y medio y al otro del otro 24. Usted saquen cuenta. Mario Garcés. Pues ya sabéis que para mí Aldama es un personaje que me parece lamentable y detestable, y es verdad que se le reduce la carga de los posibles años de sanción como consecuencia de su colaboración con la Administración de Justicia. Bien habrías hecho en no cometer posibles delitos, bien habrías hecho en denunciarlo antes, y yo ya digo que a mí desde el punto de vista moral me parece un ser absolutamente repugnante. Lo digo claro, a pesar de la colaboración. Me parece repugnante. En segundo lugar, antes decía Bolaños una cosa, decía, no, aquí nosotros no tenemos culpa en vigilando. Sacaba el tema, por ejemplo, de Aureliano, el presidente de la Diputación, que hay que ser gilipollas. De Almería. Perdón, de Almería, hay que ser muy gilipollas, y digo la expresión gilipollas, para que un tío con 30 y tantos años, siendo presidente de una Diputación provincial, de una subvención a un ayuntamiento, para la construcción de un auditorio, y se ponga el nombre del mismo, Aureliano. Este es el nivel de la política española. Y jiji, jaja, todo el mundo. Pues mirad, eso no es una culpa in vigilando. Tanto en un caso como en otro, es una culpa in eligendo. Porque se eligen a los más tontos. Tanto en un caso como en otro. Y ya vale. Bueno, el de Almería decía que los del PP son todos unos imbéciles. Sí. ¿no? Pero mira, hay que ser muy imbécil y muy presuntuoso con 30 años, dar una ayuda con cargo a fondos públicos y decirle al alcalde del municipio donde se construye el auditorio, poner el nombre, por mi nombre. ¿Pero quién eres? Payaso, que ahora estás en la cárcel. Ese es el problema. Que tenemos una clase política que es abominable, que es lamentable, que es decadente. Pero quiero decir con esto que es verdad que no se puede controlar a todo el mundo en un partido político. Pero hay cosas que se van formando, que se saben y que tienes que tomar decisiones. Primero, no elegir al más tonto. Creo que lo he dicho alguna vez en este programa. Hay una tradición en algunas tribus africanas, creo que lo he dicho, en el que cuando un jefe de la tribu es nombrado por la tribu, mediante un sistema de votación, él se adentra en la selva y vuelve unos 15 días después, con el objetivo de olvidarse de todos aquellos que le acompañaron en el ascenso a la elección y coger luego a los mejores. Pues bien, el jefe de la tribu, que en este caso es Pedro Sánchez, se metió en la selva y se volvió a llevar a todos otra vez. Por lo tanto, tiene una culpa ineligente y evidentemente nombró de ministro de Fomento a este tipo, que por cierto, a Ábalos, que seguramente adelgazará también en la cárcel, porque desde luego es una práctica muy buena, y que como debía ser un indio, nombraba a los cabezas rapadas, como el caso de Koldo, porque si no, no podía ser, desde luego, digno de formar parte de su equipo, ¿no? Julián, 24 años, ¿eh? Dice muy bien Mario, y hablo en serio, la culpa no es invigilando, es ineligendo. La de invigilando les corresponderá a otros, ¿no? Bien, claro, 24 años para Ábalos, 19 para Koldo, etcétera. Siendo que les queda la responsabilidad que pudieran eso tener causa, en el amaño de las Luego obras. están las otras, pero solo en esta, ¿no? Por eso yo no comprendo desde el primer momento por qué no se ha dictado una medida cautelar como la prisión provisional sin fianza, ¿no? Es verdad que la jurisprudencia tiene perfectamente aclarado que la prisión provisional o la prisión preventiva no puede ser nunca una sentencia, una pena anticipada, ¿no? Lo compartimos todos. Pero la gravedad de los delitos presuntamente cometidos, los años de pena que les imputan, y ya veremos si son o no condenados, etcétera,
yo creo que justifican sobradamente esa medida. Y comparto con Mario también lo de Aldama. Siendo absolutamente reprobable los actos presuntamente cometidos por Víctor de Aldama, efectivamente el hecho de que esté colaborando con la justicia es por lo cual le piden una pena infinitamente menor, lo que sí que es cierto es que Aldama no ocupaba ningún cargo público. ¿Vale? Mientras que, efectivamente, Ábalos y Koldo, porque recuerdo que fue consejero de una de las empresas de Adif, tenían esa categoría de funcionario público en el momento de cometer los delitos y, por tanto, el Código Penal les impone penas agravadas, ¿no? Lo que quiero decir con esto es no solo que pidan más pena, es perfectamente justificable, sino que justificaría también la prisión preventiva. Bueno, a Aldama le queda lo suyo con hidrocarburos, que va un poco retrasado. Este no hablamos entra de esta. En los ejemplos de la justicia que toma velocidad. Está en la Audiencia Nacional, creo que desde 2011. Bueno, don Manuel Pino. Sí, bueno, pues en el tema este de Koldo y de Aldama, de Ábalos y Koldo, perdón, y Aldama también, porque Aldama también está en el juego, y Cerdán, está claro que donde viene la petición, a pesar de quién depende la Fiscalía, es nada más y nada menos de la Fiscalía Anticorrupción, es la que ha pedido estas penas y la que ha solicitado la celebración de una vistilla para revisar las medidas que se habían pedido cautelares, las medidas que se habían tomado en su día. Este tema pues tiene un gran calado, ¿no? Y aquí, pues oye, Cerdán acaba de salir de la cárcel, Aldama estuvo, aunque no es por este caso, estuvo también en la cárcel, ¿no? Que las medidas sean light y que la vistilla, bueno, pues tendrá que oír a las partes, pero no hay inocente la petición de vistilla por parte de la Fiscalía, ¿no? Pueden cambiar las circunstancias personales de Ábalos y Koldo a partir de la celebración de esa vistilla. Don Javier Borregón. Sí, yo creo Una cosa que puede hacer José Luis Ábalos, perdone, es renunciar al acta de diputado. Con lo cual, bueno, pues se pone de perfil y eso sale del Supremo, se va a la Audiencia Nacional y ahí se demora la causa. No digo que cambie, digo que se demora por unos cuantos meses, ¿no? Bueno, tenemos un antecedente de alguien que quiso cambiar de jurisdicción y le dijeron fraude. Bueno, pero no era exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué no? Porque era uno que cuando le imputaban se intentó cambiar para ser diputado. Se refiere usted a eso, ¿no? A Gallardo en Extremadura. En este caso es uno que viene de ser diputado, que no cambia su condición de diputado desde que se abre la causa hasta el momento en el que la Fiscalía le imputa 24 años de cárcel y que ahora, pues, no digo que se lo vayan a admitir, pero a lo mejor sí cabe. Hombre, si eso se plantease, yo creo que hay argumentos suficientes para decir que eso es un fraude de ley. Sí, como una catedral. Lo que pasa es que vivimos bajo el régimen de Sánchez y si mañana alguien me dice un burro está volando, yo levanto la cabeza y miro al cielo porque a lo mejor veo un burro volar. Pues yo con este ya me espero todo. Bueno, pero desde el punto, todo es posible, pero no creo porque no. Lo que pasa es que la vistilla, vamos a ver, como las presiones que van a haber y las cosas. El riesgo de fuga, que es lo que alegan tantas acusaciones anticorrupción como la particular, es evidente. Son muchos años los que están en juego. Sí, yo quería añadir a lo que ha dicho don Javier Borrego, que hay un principio judicial que es economía procesal. Entonces, independientemente de que pudiera constituir, es un derecho que tiene el diputado de renunciar al acta, no cabe ninguna duda, pero si efectivamente pudiera ser considerado un fraude de ley, en el sentido de que lo que pretende es que la causa se vaya a otro ámbito, como sería la Audiencia Nacional, y eso estuviera en contra de ese principio de economía procesal para retardar el procedimiento, etcétera, pues yo creo que cabría la posibilidad de que siguiera instruyéndose ante el Supremo. Pino, ¿cómo lo ves? Yo creo que la maniobra ya ha sido estudiada, ¿no? Y eso le costó cesar al letrado que le llevaba la defensa antes al propio Ábalos, ¿no? Porque ahí estaba el abogado que estaba en esta estrategia de que dimitiera del acta y tal, y fue despreciada por él, ¿no? Y además se hizo público, ¿no? Aquello, ¿no?
que cambie de estatus y que todo tan inocente para retrasar el procedimiento y la entrada en prisión, es que es muy burdo la maniobra y sobre todo ya que es pública ya, ¿no? Eso puedo coincidir con Javier, que puede decir, mira, es que aquí lo que hay de un fraude. Ustedes esperan el último minuto cuando ya sale la petición de años de pena que pide la Fiscalía para usted hacer el cambio que lo lleva estudiando tiempo, porque no es un tema que ha surgido con motivo de esto la Fiscalía, lo lleva estudiando un tiempo. Lo que no sé cómo se va a gestionar luego es las votaciones, si entrar en prisión provisional y su papel como diputado, ¿no? Ese sí, es otro, que cambia muchas cosas, ¿eh? Otro capítulo ahí que tenemos, porque él sigue siendo diputado y además votando con la fidelidad del círculo de confianza del líder, ¿no? Se espera de alguien que pedirá indulto. Del líder máximo. Sí, espera que la solución se la dé. Todos esperan que la solución se la dé el partido, porque Javier, no olvidemos que hay un número importante de millones de euros que el destino final no se acaba de ver. Hemos visto pequeñas cositas que uno se ha llevado, que la tarjeta, que le ha pagado el piso a la chica, que la ha llevado a Marruecos, que la lleva de viaje, que le paga por día. Pero es que estamos hablando, entre mascarillas y esto, que a lo mejor salen muchos millones de euros que están esfumados, ¿no? Al salir este escrito de la Fiscalía... O están guardados, o están guardados en buen recaudo, ya sabemos, ¿no? La reacción de José Luis Ábalos. Todo esto es mentira. Me quieren intimidar con esos 24 años que piden de cárcel, pero nada, todo es mentira, no pasa nada. Mario. Bueno, la empresa se va a llamar Paqui Navarre, yo creo. Todo lo que pueda se lo lleva la Paqui, ¿no? Pero fijaos, ya como estamos ya muy tarde, voy a hacer una radiografía de la mujer socialista. La mujer de Ábalos tiene tarjeta por su condición de ser la mujer de un tipo del Partido Socialista que tiene capacidad para influir en las adjudicaciones de los contratos. Un ejemplo de feminismo, para ir a comprar luego al Corte Inglés. Las chicas de Ábalos eran chicas que se beneficiaban directamente de su condición de preferidas con el objetivo de ser contratadas. Además ejercían el feminismo diciendo, contrata a mí. Luego la mujer del presidente del gobierno es una mujer que ejerció directamente la colaboración con los negocios de su padre. Hasta la japonesa Matsumoto, si me apura. Totalmente. Por consiguiente, bienvenidos al feminismo socialista. Sí, señor. Bueno, hay más casos de corrupción. Por ejemplo, el caso Leire. En el caso Leire van apareciendo cosas que también configuran un estado de opinión que nos aclara mucho las cosas. Ella dice que es periodista de investigación. Ja, 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 ja. Ella estaba en todas las movidas y empieza a actuar, ojo con esto, en aquellos famosos 5 días de reflexión del presidente, me voy porque no sé yo si merece la pena continuar aquí dirigiendo a los españoles que son tan ingratos, ¿verdad? En ese momento dan una orden, aquí lo contamos, la orden es al doctor Lobo, limpia todo lo que puedas, recompone todo esto, danos material para que nosotros podamos darle un zurriagazo a la situación y darle la vuelta. Por eso hubo reuniones en Ferraz con el empresario este que acompaña siempre a Leire Díez y en las que estaba Antonio Hernando. Antonio Hernando era el número 2 del gabinete del presidente en la Moncloa, pero ya con más explícito. Le dice Antonio Hernando a Leire Díez, trae para acá ese pendrive que me lo llevo a la Moncloa, que lo vamos a estudiar porque es interesante. Y se lo devuelve una semana después. Vean. Antonio Hernando, el ex número 2 del ministro Óscar López, se reunió en Ferraz con Leire Díez, su socio Javier Pérez Dolcet y Santos Cerdán, además de media docena de socialistas. Fue en abril de 2024, fechas de alto voltaje político, marcadas por la carta de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, los famosos 5 días de reflexión. Durante esos 5 días en los que el presidente del gobierno evaluaba si valía la pena seguir en el cargo, se producía esta reunión. En ella, los ya conocidos como fontaneros del PSOE se reúnen con una determinada información, con una de las personas de máxima confianza del presidente del gobierno, que trabaja en su gabinete. Se trataba de información contra la UCO y los jueces y fiscales que investigan casos de corrupción en el entorno del presidente. De esta manera, según el testimonio de Leire Díez, de Javier Pérez Dolcet y el entorno directo del presidente del gobierno, desde el Ejecutivo estarían al tanto de las maniobras de Leire Díez. Antonio Hernando quería esa información que estaba en un pendrive y por eso pidió que se lo entregaran para estudiarlo en Moncloa,
porque era interesante. Todo ello en calidad de director adjunto del gabinete del presidente Pedro Sánchez. Ya lo dijo la propia exmilitante del PSOE. El papel de Antonio Hernando en las reuniones que tuvieron con el PSOE no era accesorio. Le entregaron el pendrive y una semana después Hernando lo devolvió. Lo que sucedió posteriormente es del todo conocido. Sánchez decide quedarse a pesar de todo y Hernando y Óscar López se alinearon con el presidente, liderando desde Moncloa la ofensiva mediática y judicial para reforzar su posición. Lo que confirmó, tal y como dijo Leire Díez, que el papel de Hernando no era accesorio, sino central. Una vez más el relato. Material de fiscales, material de jueces, material del jefe de la UCO. No, si ella puede pareceros muy torpe, pero alguien la dirigía hacia lo que interesaba en aquel momento y que sigue interesando ahora. Mario. Una vez más, Pedro Sánchez no sabía nada. Pedro Sánchez no sabe quién es su mujer, no sabe quién es su hermano, no sabe quién es su secretario de organización, no sabe quién es el fiscal general del Estado, no sabe quién es Antonio Hernando y no sabe quién es Leire, no sabe nada. ¿Hay alguien todavía indecente en este país que se crea esto? ¿Hay realmente alguien que todavía se traga esta medicina? Todavía hay una parte de la sociedad de la izquierda española anestesiada con esto. Pero cuando se van a revolver ellos mismos internamente para darse cuenta que esto es insostenible, desde el punto de vista del concepto de la verdad, no de Cerdán evidentemente, sino de la verdad ontológica, ¿no? Por cierto, Antonio Hernando, alguien debería vigilar sus viajes a Panamá. Y no digo más. En Panamá lo conocen muy bien. Y en la embajada lo conocen muy bien desde hace muchísimos años. Antonio Hernando es un personaje para estudiar y para investigar. Pero sí es cierto, como parece ser cierto por las investigaciones que se han realizado y no por la periodista de investigación, que no es ni periodista ni investigación, que realmente esa información iba a parar a Antonio Hernando porque podía tener alguna utilidad y Antonio Hernando estaba en Moncloa, pues una vez más, si es un animal de 4 patas y ladra, se llama perro. Pues si es Antonio Hernando y recibe la documentación, es un animal de 2 patas, se llama Pedro. Es así de claro. Es que lo demás es absurdo. Por lo tanto, es que yo ya lo que no entiendo es como los socialistas, bueno, los socialistas son socialistas porque votan el Partido Socialista, pero hay gente todavía que le da igual votar un partido a otro y todavía duda. Pero ¿cómo vais a dudar viendo todo esto? Si esto es la degradación máxima e inmoral de la política. Manuel Pino. Bueno, la presencia de Antonio Hernando en esa reunión que se celebra en la sede del Partido Socialista Obrero Español, con estos 2 personajes de investigación. No, y 6 del PSOE más. Eso, allí está representado el PSOE y 2 personas que cogen para dirigirla con cara, para meterse en todas las cloacas y además que digan, cuando haga falta, que ellos controlan la Fiscalía y que ellos van en nombre del Partido Socialista Español y que le pueden arreglar muchos problemas si le dan información a uno que está destructiva huido en los Emiratos, ¿te acuerdas? De jueces, fiscales y tal y cual. Entonces, esto está muy claro. Antonio Hernando es una persona muy comprometida con el Partido Socialista. Fue portavoz, no nos olvidemos, que tuvo una actitud muy positiva y enfrentada con Sánchez cuando el no es no y qué parte del no entiende, pues él facilitó que el partido que había ganado las elecciones mayoritariamente tenía que gobernar y ahí se fraguó una crisis muy dura con Sánchez, ¿no? Porque discreparon en la forma de entender la gobernabilidad y de formar gobierno en aquel momento. Pero luego él se fue con su queridísimo Pepiño Blanco, también secretario de organización del PSOE, a una consultora que se llama, me parece, Atento, ¿no? Algo así. Sí. Acento. Las 2 cosas, bueno. Y que se dedica solamente al lobby. Están haciendo lobby permanentemente con unos y con otros, que en contratos, no sé qué, lobby nacional. Y luego, lo que es curioso es que salga de ahí, que fue fundador de eso, para volver a Moncloa. Nada más y nada menos que al gabinete de la presidencia. Que no volvió a Moncloa. Ya vio la luz. Bueno, a lo mejor le pidió perdón, pero lo llevó otro, se coló, que también interesaría a Pepiño, meterlo en el gabinete de la presidencia para el desarrollo y buenos beneficios de su consultoría, por llamarle una cosa, ¿no? Entonces, lo vuelvo a meter ahí, pero es que ahora no queda ahí. Con las relaciones con China, donde han aparecido todos, incluido Zapatero, le dan nada más y nada menos que la Secretaría de Estado de Comunicaciones, o sea, que está ahí en un nivel,
una persona también del círculo de confianza de los socialistas en sus negocios, ¿no? Entonces, pues no es ajeno, no es ajeno. Y ahí está Cerdán, ahí está él, y esto, pues claro, de las cloacas, está claro que alguien lo pone en marcha, está claro que alguien habla con una autorización. Ha dicho poco quizás esta chica y tal, pero bueno, esta chica era del partido hasta que se dio de baja, y era afiliada del partido. Esta chica había estado en Correos, había estado ocupándose del voto por correo, en correo. También estuvo en la empresa del uranio. Esta chica la busca la vida al PSOE, lleva muchos años, ¿no? Sin duda. Polivalente. Julián. Sí, sí, polivalente. Sí, bueno, yo la verdad es que a pesar de las declaraciones que ha hecho Leire Díez y lo que hemos conocido del papel de Antonio Hernando, yo no sé exactamente qué papel estaba jugando en ese momento, ¿no? No sé si efectivamente estaba allí para apoyar y ayudar al presidente, vamos a tener información que le sea útil, o para rematarle, porque recordemos que en los momentos aquellos Sánchez estaba en un momento de extrema debilidad, o lo parecía, estaba reflexionando y tal, y bueno, se hicieron quinielas y apuestas de quién se postulaba para sucederle, suponiendo que fuera a dejar el gobierno, ¿no? La presidencia del Tal gobierno. vez ganaba tiempo para que el doctor Lobo limpiara las pruebas. Es posible, también es verdad, ¿no? Pero quiero decir que el papel de Antonio Hernando está ahí un poco tal, ¿no? Y luego lo que ha recordado Manuel Pino, es un hombre de Pepe Blanco, de José Blanco. Él estuvo enfrentado a Pedro Sánchez en aquel momento, cuando salió del partido. Y bueno, pues lo que sí que parece es que ha purgado sus pecados y le han rescatado, ¿no? Han dicho, vuelve al redil, ¿no? Pedro es así, generoso en la victoria. Óscar López siguió el mismo recorrido. Sí, sí, era igual. el jefe de este hombre en Moncloa. Don Javier Borrego, ¿qué opinas de la espía, fontanera, pocera o como la quieras llamar, y sus servicios al PSOE? Una más. Si es que esto hace 7 años entramos en la época marrón de España y seguimos en ella. Este hombre no persigue el interés general. Además, este hombre, hay que recordar los Pepiños Boys. En el Partido Socialista se decía los Pepiños Boys para hablar de 3. De Óscar López, de Antonio Hernando y del más tonto de los 3, aunque era más guapo y el más ligón, que era Pedro Sánchez. Pepiño, don José López, hoy propietario de Acento, compañía muy rentable de lobby, se llevó a los 3 boys, a los 3 muchachos, para que aprendieran inglés y los soltó por Bruselas y demás. Las historias que se cuentan de allí indudablemente debieron traumatizar a quien ahora ocupa con K la presidencia del gobierno y bueno, pues los ha recuperado. A Mira Leire la quieren poner como una friki. De friki no tiene nada, friki no tiene nada. Mala leche por un tubo y lo que usted bien dice, conocimiento de a dónde tiene que hablar y fondos para moverse. Hemos asistido desde hace 7 años a esta parte a un saqueo de las instituciones del Estado que lo que ocurrió el 20 de noviembre con el anuncio del fallo de la sentencia de Álvaro García Ortiz es como si de pronto en una casa fétida que olía fatal, a mierda por todos los lados, de pronto una ventana se hubiese abierto con gran estrépito, hubiese entrado luz y aire fresco. Y ahora depende de nosotros que se vayan abriendo más ventanas y que vaya entrando más aire fresco. Que la gente que piense, ya me voy de puente, la Constitución, esto no me interesa. Perdona, recuerda a Bertolt Brecht, recuerda a Mayakovsky, recuerda todos los poemas. Como yo no era comunista, pues yo no... Y al final, cuando vinieron por mí, la libertad se pierde en un día. Y vamos camino... Por ejemplo, hemos perdido la libertad el día 21, cuando en el acto solemne que se tenía que celebrar, ni más ni menos que en el Congreso de los Diputados, de la recuperación de la democracia con la intronización del rey Juan Carlos, 2 cosas. Una, el rey emérito no está, porque lo prohíbe el señor que está en la Moncloa.
Y en segundo lugar, el señor que está en la Moncloa le dice chao a todo el mundo y se va. Oiga, pero esto, ¿dónde se admite? Y la gente se calla. Yo, con todos mis respetos, me he quedado sorprendido cuando la gente dice, solo estuvo Feijóo. Es que alguien tenía que decirle a Feijóo y a Rey que no podemos secundar esta farsa, que esto no es una democracia, esto es una farsa auténtica de alguien que se cree pues otro Franco, pero que no ha ganado ni una guerra, ni unas elecciones, ni una batallita de honradez. Pino, ¿qué pasaría si un día, imagina el caso, yo me acerco al despacho de un fiscal de la talla de Estampa y le digo, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres un destino aquí? ¿Quieres? No, yo te lo arreglo, lo que tú quieras, pero me tienes que pasar elementos viscosos, malolientes, de tu jefe, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción. O si me acerco al fiscal Grinda, don Pepe Grinda, y le digo lo mismo, porque salgo de la Fiscalía engrilletado. La proceso sobre la marcha. Claro, claro. Entonces aquí esos fiscales que incluso hicieron denuncia a sus jefes en la Fiscalía, no pasó nada. Hasta que por mera coincidencia o porque esta señora reincide en sus actividades, supuestamente incluso delictivas, hemos rescatado todas esas cosas. Y esta señora, por ejemplo, se iba, esto me duele a mí más que a los fiscales, se iba a la redacción del periódico de Pedro J. Ramírez a enseñar el vídeo sexual del fiscal Grinda. Y no fueron al juzgado de inmediato mis compañeros de ese periódico que deberá ser sensible, mucho más que otros, a los vídeos sexuales de los propios periodistas que por allí moran. No hay, por razones históricas. Para no contarlo. Bueno, yo lo hubiese procesado directamente y el periódico, si yo estoy allí en la reunión, automáticamente lo denuncio, que es lo que hay que hacer con esta gente, ¿no? El tema que dice Javier, que siguiendo un poco el hilo de lo de Sánchez, Sánchez que tiene otro proyecto en la cabeza, ¿no? De la democracia, de los contrapoderes, de los frenos a los abusos. No, él tiene otro proyecto en la cabeza, con muchos socialistas que le acompañan. Él compró varios de los programas de populismo que andaban al uso y él se ha hecho un programa nuevo. Él quiere tener el cordón sanitario o el muro para lo que es el centro derecha, que no llegue, con unos socios que le den mayorías y está dispuesto al programa que ha criticado incluso Felipe González. Este quiere una republiqueta asimétrica, plurinacional, y por eso su comportamiento con la corona y por eso su comportamiento con la Constitución del 78, que fue de consenso y votada mayoritariamente por todos los españoles. Él eso le está molestando permanentemente porque tiene otro plan en la cabeza que no sabemos si lo va a poder llevar a cabo o no. Deseamos que no, por supuesto, pero él anda con otro registro, Javier, y piensa que la mayoría le da legitimidad para poner todos los poderes a su servicio. Y en eso está. Pero depende de nosotros. Ya lo sé, ya lo sé. O sea, él puede tener el plan que tiene, que el plan es Pedro. Ese es su plan. Y mandar cambio de opinión. Absoluto. Y cambio de opinión. Si no me gusta, he cambiado de opinión. Y viajar en Falcon, hoteles de 5 estrellas y 20 policías protegiéndole, y me voy a esquiar y voy a hacer ciclismo y mis bicicletas especiales van en una furgoneta desde Moncloa hasta los Pirineos con todo lo que ello supone porque yo soy Pedro, se acabó. Pero eso es posible porque lo toleramos. Y perdón, no somos borregos. Yo sí me apellido Borrego y doble, pero no somos borregos. Ni este señor es el flautista de Jamelín porque no sabe ni tocar una flauta. Por favor, ¿qué hacemos? Pues habrá que salir a la calle con más frecuencia que la que lo hacemos. Habrá que salir a la calle con más frecuencia. Me apunto a ese criterio. A este Mario, ¿sabe lo que le falta? Ahora que vienen las rebajas, creo que vienen las rebajas ahora, o el Black Friday. No, el Black Friday. Bueno, no sé qué rollo. Black Friday escrito así. Comprarse un chándal que le vaya grande,
con colores llamativos. Sí. Eso es lo único que le hace falta para un buen Maduro. Está de moda ahora llevar un chándal de unos colores morados, negros, y lo llevan además los progres, ahora por toda Europa. Estuve en Italia y vi que ya se llevaba eso. Si eres progre tienes que poner ahora mismo con la mochila. Incluso con la mochila, ¿no? Hemos llegado ya a una etapa que hemos hablado ya hasta de los exuperancios, lo cual está muy bien, que es entender un poco también la deontología periodística en este país, que daría para mucho. Sí. ¿Cómo vas a una redacción, presentas un vídeo sexual y no te vas inmediatamente a un juzgado de guardia a denunciarlo? Vamos, esto demuestra cómo están los medios de comunicación en este país. Cómo están, y sobre todo cuando sufrieron la misma inquina. O sea, la cuestión me parece además una muestra de la inmoralidad también de algunos medios de comunicación, de algunos medios en este país. Nos hemos vuelto muy acomodaticios, Julián. Sí, como muy bien dice Mario, recordemos la figura del delito flagrante. O sea, ya no es que cómo no y se van inmediatamente. No, allí mismo, un WhatsApp a un colaborador, oye, llama a la policía, que venga aquí ahora mismo la Guardia Civil, oye, Leire, enséñale esto que me acabo de enseñar a mí, llevas el móvil en el tal, me estaba extorsionando, tal, pum, de ahí al cuartelillo, al juzgado, Bueno, no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Antes de eso, permítanme recordarles que si han llegado a la conclusión, que no es muy complicado llegar a ella, de que hay ideas que compartimos ustedes y nosotros, háganme el favor, piensen en colaborar con nosotros, piensen en ayudarnos para que podamos trasladar más deprisa esas ideas compartidas al conjunto de la sociedad española. ¿Cómo pueden hacer eso? Uno, pues dándose de alta en el Club de Amigos del Toro Televisión, muy simple, ahí tienen el teléfono. Dos, a lo mejor piensan en que pueda redundar en beneficio suyo el hacernos alguna donación. Tienen que hacerlo antes de que acabe el ejercicio para que se puedan aplicar una jugosa deducción fiscal en la renta o si son sociedades en el impuesto de sociedades. Eso se lo aclararán en el teléfono que ven ahí, 91 616 2464. Y hay una tercera vía, cómprennos publicidad de Navidad, que si hubiera justicia en eso de los sorteos, pues a lo mejor nos toca. ¿Quién lo sabe? Bien, les espero próximo sábado a las 10:30 como siempre.